quisiéramos saber de quiénes conforman Arechi, cuáles son los orígenes de la editorial, a qué apunta la editorial. Bueno, pues Arechi, bueno, es una editorial que es muy pequeña, que realmente está formada solo por mí. Yo soy la única persona que está, digamos, en nómina trabajando dentro de Arechi, pero bueno, porque trabajo sobre todo mucho con colaboradores externos. Bueno, yo tengo una trayectoria como editor en España en cómic, en el campo del cómic, que lleva unos 20 años, desde que salí de la universidad, que yo estudié filología. Luego empecé a trabajar enseguida en Norma Editorial, donde fui primero coordinador de los diferentes colaboradores que había en Norma, pero enseguida en 6 meses quedó libre la vacante de editor y me ascendieron, y entonces ahí ya me ocupé de las 3 líneas editoriales que tenía Norma en ese momento, que era la del cómic europeo, la de cómic americano y la de manga. Allí estuve trabajando unos 7 años, luego pasé a Planeta de Agostini Comics, donde también me ocupé de la línea de manga y la línea de cómic de espada y brujería, estilo Conan y eso. Y luego ya me dediqué a otras cosas, libro infantil, cuando salí de Planeta, ¿no? Libro infantil, ser freelance, traductor, y eso me dio bastante conocimiento de cómo funcionan las cocinas de las editoriales. Y me atreví a formar al final mi propia editorial, que fue Yermo Ediciones, que eso hace 7 años y medio, parece que fue ayer, pero hace bastante más. Y bueno, al tener Yermo Ediciones, pues hubo el momento en que hubo que crecer como editorial y al final crecimos a través de Arechi. Y Arechi, aunque diga que soy yo, ¿sabes? Es mentira. O sea, Arechi no existiría si no tuviese la labor de Jacob, que es el jefe de arte, que es el que se encarga de que todas las cubiertas queden bonitas, de adaptar los logos japoneses al castellano, y de Sandra, que es la correctora y ahora coordinadora de Arechi, y no me olvido tampoco de Almudena, que es la chica que se encarga de redes sociales y de prensa, que es casi la voz visible de Arechi, ¿no? Que es la que hace los vídeos que quedan tan chulos, porque ellos y todo, y que aguanta todos los follones que se montan a veces en redes. Y más o menos eso es Arechi. Luego trabajamos mucho también con colaboradores externos, pues los traductores, los rotulistas, que todos ellos al final forman parte de que el producto tenga la calidad que es necesario, en los impresores, ¿no? Al final una editorial, a pesar de que la cabeza visible sea una persona, está formada por pequeños grupúsculos de gente, que son los que todos son gente con mucha trayectoria profesional en el mundo del cómic en España, que es lo que siempre he buscado. De hecho, hasta el padre de Jacob, que es el jefe de arte, ya era rotulista de cómic, o sea que es ya una saga familiar dedicada a este negocio, y nada, y ahí estamos, haciendo lo mejor que sabemos de momento. Las generaciones que han crecido viendo anime, consumiendo manga, ¿no? Y que ahora necesitan, pues, algo que los acompañe, digamos, con su... Claro, porque si no, ese público se pierde. O sea, queda un público residual que sigue leyendo manga por coleccionismo o lo que sea, pero ya no leen por el gusto de leer, sino que lo compran por coleccionismo. Pues bueno, seguirán comprando One Piece porque, bueno, ya van 90 números y no van a dejar de comprarla, ¿no? Pero igual lo leen y, bueno, pues no les llena. O sea, que también puede ser el público de esta edad que les llene, o sea, que también hay gente que le gusta más este tipo de cosas. Pero bueno, yo busco ese público. También es un poco hacer de la necesidad virtud, que siempre digo, ¿no? O sea, realmente todo lo otro, ya me gustaría a mí poder publicar un shonen de estos de la Shonen Jam que lo petan, ¿sabes? El Guardianes de la Noche o lo que sea, ya me gustaría, porque eso te saca de pobre, entre comillas, ¿no? O sea, te da un colchón financiero interesante. Pero bueno, como yo no tengo acceso a eso, tengo que buscar un catálogo que tenga una cierta lógica, para que la gente que se acerque a la marca Arechi sepa qué va a encontrar en mis cómics. ¿Sabes? O sea, yo creo que eso es muy importante. Dime. No, ya, lo que tú mencionabas, no tienes acceso a la Shonen Jump o a estas grandes editoriales japonesas porque es una marca nueva, porque te están conociendo, porque ya hay grandes que tienen esas licencias. Claro, bueno, es un poco de todo. Primero porque es una marca nueva, entonces una de las primeras cosas que te piden
las grandes editoriales o las grandes agencias de derechos japonesas es que hayas publicado manga antes. Claro, es un poco el pez que se muerde la cola. No puedes empezar a publicar manga si nadie te licencia manga. Entonces, allí queda un poco en tierra de nadie. Segundo, es porque los títulos buenos se los subastan y, entre comillas, las editoriales grandes. También es normal, o sea, yo quiero que yo soy un editor japonés, lo que quiero es que internacionalmente mi título tenga la mayor repercusión y, obviamente, un título que saque Norma o que saque Panini o que saque Planeta tiene 100 veces más repercusión que un título que saque Arechi. Más que nada solo, por ejemplo, por los seguidores de redes sociales, que Norma tiene 100.000 y yo tengo 2.000 o 3.000, que sé. Pero bueno, también es una cosa de ir creciendo poco a poco. Claro. Pero ya te digo, también es una cuestión de tiempo. Tampoco puedo pensar en un año conseguir lo que Norma ha conseguido en 30. Es una cosa de ir sumando poco a poco. Tampoco me quejo en nada de las licencias que he conseguido hasta ahora, porque creo que son licencias bastante potentes. También creo que algunos de nuestros títulos en otra editorial hubiese funcionado mejor, porque hay gente que no sé, que tiene un poco de miedo, ¿no? Y dice, es una editorial nueva. Aquí en España ha habido un triste pasado de editoriales pequeñas que dejaron muchas series sin acabar. Entonces la gente a veces no se atreve mucho, pero bueno, yo les digo, Arechi es una editorial nueva, pero Yermo, ¿no? Entonces, somos una editorial potente, ¿no? En eso. Claro, tenéis que pensar que Yermo, en cuestión de cómic franco-belga, es la segunda editorial en España. En número de publicaciones de cómic franco-belga está solo por detrás de Norma. Y en manga no podemos ser la segunda, pues porque hay editoriales muy potentes, pero yo no descarto estar en el top 10 de editoriales de ahora a finales de este año. O sea, es una cuestión también de buscar la posición en el mercado el primer año de vida. El primero y el segundo año de vida, digamos. O sea, el primer año de vida no cuenta porque es el año COVID. Entonces, el segundo, que es realmente, sí que hace un año que Arechi existe, pero realmente existe desde noviembre del 2020, que es cuando empezamos a publicar los manga. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es importante en librerías tener posición. O sea, allí no sé cómo será, pero aquí en España las librerías especializadas en manga te ordenan por editorial. Entonces, si tienes pocos títulos, no se te ve en una librería. En cambio, a la que empiezas a tener títulos, sí que tienes ya una estantería dedicada a ti. Claro, Norma tiene pues toda una sección de la librería dedicados a ellos, FC igual, Planeta igual, pero Planeta tiene todo Dragon Ball, todo Naruto, claro, tú vas a la librería de manga y claro, ves Planeta en todas partes. Entonces, la idea es buscar esto, ¿no? O sea, tener un par de colecciones que te marquen y que obligan a la librería a dedicarle un espacio a tu editorial, para que el lector, cuando visite las librerías, te vea. Pues si no, no te ve. Si solo sacas 2 títulos al año, no te ven. Te quedas envuelto, ¿no? Allí entre todas las editoriales pequeñas. Precisamente viendo tu catálogo, el catálogo de Arechi en web, ¿no? Ya tienen 4 mangas publicados, ¿no? 2 novelas ligeras y un libro de antologías, que es el de Yumiko Igarashi, con sus cuentos de hadas, ¿no? Sí. Y este mes parece, leyendo también sus redes sociales, sale el manga de City Hunter, que es también más o menos 30, más de 30 creo tomos. Sí, 32 eran. Entonces, es un interesante crecimiento, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Es una carrera bastante rápida, ¿no? Entonces... Sí. Claro. El porqué, ¿no? El porqué de esto, ¿no? Un poco es lo que te decía. Un poco también es porque como editorial necesitas una espina dorsal. Algo que tú sepas que el lector acuda a ti en cada mes. A ver tú qué novedades vas a sacar, ¿no? Entonces, la idea de City Hunter, de publicar City Hunter, fue porque a mí me gusta mucho la serie Family Combo de Tsukasa Hoyo, que es la otra serie que vamos a sacar en junio. O sea, City Hunter no saldrá este mes. Este mes vamos a anunciar la fecha y el precio y todos los datos específicos
pero todavía estamos en temas de aprobaciones y, bueno, City Hunter está ya aprobada y está casi a punto de ir a imprenta, pero como tienen que imprimirse juntas City Hunter y Family Combo, estamos esperando que nos den la aprobación de Family Combo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho Family Combo porque yo, fue de los primeros mangas que leí en el año 2000, 2001, que por una chica que conocí por internet en su momento, que lo tenía en francés. Y bueno, me lo recomendó, me lo dejó y me encantó. No lo leí entera, leí 4 o 5 volúmenes, pero es aquello de, ¡buah! Esta serie sí que sería chula, ¿no? Luego se publicó aquí en España, pero tampoco se publicó entera. Y me quedó siempre la espinita clavada de poder leer todo Family Combo. Y se me ocurrió preguntar a los que llevan los derechos, oye, ¿y esto está libre? ¿Y se podría publicar? Me dijeron que sí. Y me dijeron, ¿pero no te interesaría publicar también City Hunter, ¿no? Que es como la gran obra de su casa Hojo. Y, hombre, pues, si me dices que sí, sí, porque para mí es una de los grandes títulos japoneses que falta por publicar en España, ¿no? Hay alguno más, pero bueno, todos los clásicos más o menos se han publicado, se han reeditado y City Hunter para mí es uno de... Y además me servía como inversión publicitaria para Arechi. Por eso lo anunciamos tan pronto, a pesar de que la salida era para junio, lo anunciamos en noviembre, porque me daba un pistoletazo de salida que todo el mundo, bueno, además coincidía con el Salón del Manga Virtual que se hizo en Barcelona, y claro, me servía como, digamos, un puntal de que la gente dijese, oye, esta editorial va en serio, ¿sabes? No, va a publicar City Hunter, va a publicar la serie, una de las series más pedidas, más demandadas de un gran clásico. Entonces, fue caro contratarla, pero claro, también es caro, pero la serie era cara, pero también era una inversión publicitaria. Claro, hay que pensar que una editorial no funciona a mes. Hay que pensar que una editorial tiene que funcionar a largo plazo. Las editoriales funcionan con el fondo de catálogo. Eso yo siempre lo digo, es muy importante. Está muy bien sacar novedades cada mes y que la gente esté loca por nuevas licencias y por, ¿sabes? Y por qué va a salir el mes que viene y tal. Pero lo que hay que hacer es un poco, a los editores siempre se lo digo, de arqueología comiquera, ¿no? Y de decir, bueno, me gusta este tipo de cómic. ¿Qué publicó esta editorial hace 5 años de este tipo de cómic o de este tipo de manga? Porque eso es de lo que realmente puede vivir una editorial, ¿no? O sea, imagínate las editoriales estas que tienen las grandes licencias, si cada mes pueden vender 50 números de Dragon Ball, ¿sabes? O sea, 50 por 30 números que tiene la colección, lo que deben facturar cada mes solo por esa serie, ¿no? Y al final eso es lo que permite que una editorial tire adelante, no que tengas un gran éxito puntual y se te agota un título que sacas y bueno, ya está. Y ahí se queda porque es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, por eso era la apuesta a estas series más largas. También pueden funcionar y pueden no funcionar, ¿eh? O sea, pero bueno, al final tienes que estar... Yo creo que Arte, por ejemplo, es una serie buenísima. No me importa que sea una serie que tenga ahora, creo que son 13 o 14 números. Creo claro, que está en progreso, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, como es tan buena, creo que es una serie que va a permitir que la gente la descubra cuando, como somos una editorial pequeña, igual hay gente que no sabe que existimos hasta que no hayamos sacado el número 10. Pero bueno, me permite que cada mes, yo estoy anunciando, bueno, cada 2 meses en este caso, yo estoy anunciando el nuevo volumen de Arte y eso me permite que cada 2 meses alguien se interese por la editorial. Y justo yo acá compré Arte, pero acá todavía está el número 1. Vale. Bueno, solo han salido los 2 primeros. Sí, de hecho, el tema este, sobre todo para vosotros, por ejemplo, con títulos que yo sé que tenían mucha fama, o tenía mucha fama en Latinoamérica. Bueno, no sé cuál es la forma adecuada de llamarlo, ¿no? En Sudamérica o Latinoamérica. Claro, Sudamérica. Vale. Bueno, sí, es así. No, pero bueno, también, pero eso no incluye a México, o sea, pero México también tiene mucha... Bueno, pues, por ejemplo, Josefina, ¿no? Por la autora, sí que son series que he sacado mensualmente para intentar acabarlas lo antes posible y que la gente que haga las compras, pues para ahorrarse gastos de envío o lo que sea, pues pueden pedir la serie entera. Entonces, eso sí que lo he tenido en cuenta, ¿no? Porque sí que he tenido mucho público de Latinoamérica, sobre todo con el tema de Candy Candy, ¿no? Y eso, de hecho, nos ayudó a implementar el buscar un exportador que fuese a librerías de cómics de Latinoamérica, que es
De hecho, a nosotros la pandemia nos fue bien porque nos permitió trabajar en esto sin tener que estar produciendo cómics. Como tuvimos 3 meses parados sin hacer libros nuevos, eso nos permitió buscar los canales de distribución adecuados. Que, a ver, todavía no son todo lo adecuados posible, pero estamos trabajando en ello, ¿no? En ampliar poco a poco el campo de distribución, que creo que irá mejor también es eso, ¿no? Tampoco tenemos tanto catálogo como para que las grandes distribuidoras internacionales se interesen por nosotros. Claro, hay algunas que nos han contactado, pero claro, nos dicen, es que solo para llevar el Candy Candy y otra serie, pues no. Entonces, bueno, de momento estamos trabajando un poco con distribuidoras que trabajan a goteo, ¿no? Que nos piden, pues, 10 ejemplares para Chile, 10 ejemplares para Perú, 10 ejemplares para Argentina. Y bueno, haces así a goteo y, bueno, poco a poco irán llegando. Espero que esto vaya mejorando. O sea, pero por lo que he escuchado y por lo mismo que tú has declarado, es que lo de Candy, pues, fue un éxito en ventas, ¿no? Ni bien salió. O sea, Sí. De hecho, fue una locura para mí. O sea, yo no me lo esperaba para nada. O sea, yo había visto Candy Candy, la serie entera, porque soy así. A mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX, entonces era como de, bueno, un anime que se parece más o menos a las historias de la literatura del XIX. Y lo que echaron en España en su momento, que no era la serie entera, sino que era hasta que ella sale del instituto. Y luego en la cadena de Cataluña, en catalán, sí que dieron la serie entera y yo la vi. Yo tengo una hermana que es un año mayor que yo. Entonces, claro, en mi casa, los domingos por la noche, que era cuando hacían Candy Candy, se veía eso sí o sí, porque mi hermana me obligaba. Entonces... Esa es la historia cuando dicen cómo hicieron Candy, lo vieron en familia y siempre era hermano con hermana viendo... Sí. A ver, que no me quejo, que al final me gustó mucho. O sea, que parecía que sea... Bueno, mi hermana me obligaba, no sé qué, pero bueno, al final mis gustos literarios han ido por ese camino. Y ya está, o sea que a ver, igual fue el germen que hizo que yo me hiciese editor y que yo qué sé, nunca sé. Y de hecho fue cuando lo anunciamos a mediados de febrero, creo que fue, en marzo, bueno, sí. O sea, tenía que salir a la venta el libro llegó impreso el 14 de marzo y tenía que salir a la venta la semana siguiente, el 21 de marzo. Lo que pasa es que aquí en España, o sea, el libro llegó el 14 de marzo y España cerró el 15 de marzo. O sea, se cerraron todas las tiendas el 15 de marzo. Entonces, claro, Amazon estaba abierto, obviamente, pero hablamos con la distribuidora y dijimos, bueno, mejor lo paramos para ver qué pasa, ¿no? O sea, porque tampoco no quiero sacar un libro a medias. Y me parecía un flaco favor a las librerías, que son las que te apoyan durante todo el año, a vender todo de pronto que tengan que cerrar y tú vendas por otros canales. Pero eso ya te digo, o sea, a nosotros nos fue bien porque generó mucho hype en las lectoras latinoamericanas, sobre todo, que querían el libro. Entonces era de, wow, ¿cómo llegamos allí? Bueno, miento. O sea, yo de momento no tenía derechos para Latinoamérica con ese libro. Pero claro, me permitió hacer un contrato para Latinoamérica. Bueno, no es para Latinoamérica, es para todo el mundo, en lengua castellana. Me permitió buscar distribuidor. Y de manera que cuando se pudo empezar a vender, que era el 24 de mayo, creo, bueno, pasaron 2 meses y pico, la semana antes, creo que fue, me dijeron, tenemos más pedidos que libros. Sí. Y me dijeron, no podemos servir todos los libros que tenemos impresos. Entonces corrimos a hacer una segunda edición, bueno, con una segunda impresión, que no era una segunda edición porque el libro no se revisó. O sea, la diferencia entre reimpresión y reedición es que el libro lo revisas o no. Y luego sí que ya en septiembre, octubre, creo que sacamos la segunda, porque esa reimpresión también se agotó enseguida. En septiembre hicimos una revisión del libro porque había algunos errores de traducción, algunos errores de apreciación, algunos errores ortográficos de intentar, porque la primera edición del libro sí que es verdad que quizá corrimos demasiado para intentar llegar a Sant Jordi, ¿no? Que es como es el gran día en que se regalan libros aquí en España. Intentamos llegar a esa fecha, igual se nos colaron algunas cosas. Es que era un título, digamos, en el mundo ya entrando para el tema de Candy, ¿no? Que quería preguntarte. Es un título bastante conocido por el anime, ¿no? Y algunos hemos leído el manga también, ¿no?
leído o visto de forma Sí, sí. no formal, vamos a decirlo, por canales no regulares, ¿no? Bueno, claro, porque no se puede, claro. Sí, Aquí sí que es un tema de si se pudiese, y yo creo que todas las que lo han leído de forma alegal, digamos, por no llamar, porque no es ilegal, sino que es alegal, porque no, claro. la gente que está haciéndolo no comercializa con ello. Claro, tú, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú pudieses comprarlo, lo comprarías, está claro. Igual que Sí, yo. si O sea, ustedes lo podrían hacer, me imagino que también apuntarían a ello, ¿no? claro, pero bueno, ya hicimos la consulta y de momento la cosa está muy imposible. O sea, realmente ya no es un tema de dinero ni tampoco de pelea, ¿no? Es un tema de honor, ¿no? De gente que se ha sentido muy dolida y que eso ya yo creo que no, que no se podrá hacer en ningún momento, de momento. Porque ya nosotros estamos hablando con las dos partes, ¿no? Okay. Y claro, no, ninguna de las dos va a dar el brazo a torcer, parece. O sea, a ver, tampoco lo hemos planteado tan decir, oye, queremos sacarlo. No sé, de momento me parece todo demasiado reciente, ¿no? Ni para los Como, 50 años que ya se viene de aquí a 4 años, porque o sea, son 50 años, ¿no? O sea, son 50 años. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y bueno, bueno, claro, sería ideal para nuestro catálogo, pero vamos a ver. claro. Vamos a ver. Yo todavía, como muchos, creo que no perdemos la fe de. O sea, yo sé Sí, que sí, sí. puede conseguir esto de manera, como te digo, aformal, como lo hemos dicho, Sí. pero igual, o sea, creo que la ilusión de muchos y muchas es tener esto en físico, porque tampoco en español, por lo menos a esta No, parte claro. del Perú, o sea, en el Perú y en muchos países de América Latina, no llegó lo que ustedes tuvieron con, me parece, Con como Bruguera. Bruguera, ¿no? Entonces, eso no llegó, o sea, yo lo supe por lo mismo que ha estado en redes sociales circulando esto a partir de precisamente Claro, claro. de la edición que ustedes han sacado y han vuelto a hablar de esa edición de los años 80, y que yo no tenía idea, pero me imaginaba porque sí sabía del lado italiano, ¿no? Entonces, que en Italia sí habían sacado los de Fabri, habían sacado incluso hasta sus propias versiones, ¿no? Y que Sí, eso sí, sí. es mucho más, ¿no? O sea, más largo. Y eso ya iba ya a esta sección de Candy, ¿no? La cuestión de la formalidad, ¿no? De comprar licencias, de tener, digamos, un catálogo formal, ¿no? Que tú hables con editoriales y que tú puedas plantear el producto físico, en este caso los libros o los mangas, ¿no? Entonces, eso ha implicado que, o sea, tu apuesta como primer título a Candy, ¿no? Entonces, tú mencionas que es un factor nostalgia, que es algo que te gustó y que incluso te marcó como en tu carrera, ¿no? Tus gustos por la literatura del siglo XIX, principios del XX, pero, o sea, o sea, tú la vistes y no la vio, pues, Norma, no la vio Panini, no sé, no la vieron. Claro, yo creo que a veces estás tan metido en la vorágine de la novedad, estas editoriales sobre todo, ¿no? Que trabajan mucho la novedad, ¿no? La nueva serie que sale en Japón y que se ven obligados, ¿no? A meterse en este círculo de, bueno, estoy sacando esto y a la vez tengo que sacar la nueva serie que están anunciando en tal revista o tal editorial, porque son las editoriales que confían en mí, que a veces el día a día te impide parar y mirar fondo de catálogo de editoriales antiguas, ¿sabes? Claro, yo ese problema no lo tenía porque empezaba de cero. Entonces, y como tampoco me darían series nuevas, tenía que buscar cosas antiguas. Y al final es una suerte, ¿no? El hecho de que, porque puedes encontrar estas joyas que de otra forma no se hubiese encontrado. A ver, o sea, porque yo creo que cualquiera de ellas hubiese querido publicar Candy Candy, pero como había todo el problema legal, tampoco creo que nadie se plantease, pues está la novela, porque en la mente de todos, y ya te digo, porque la novela existía ya cuando yo estaba trabajando en Norma, cuando estaba trabajando en Planeta, y nunca se nos ocurrió publicarla. Y esto fue más que nada por eso, o sea, por la necesidad de tener que publicar algo. Y era pues de publicar algo desconocido. Como a mí no tengo esta novela, que tiene una marca que es conocida, ya te digo yo, que era conocida en España. Para mí era conocida, que sería conocida entre las mujeres de 40 años.
no pensaba que en Latinoamérica era tan conocida. O sea, eso para mí fue como el descubrimiento. O sea, también demuestra que hostia, qué mal profesional soy de no haber investigado un poco, ¿no? Pero bueno, y es lo que te digo, a veces el hecho de ser pequeño te ayuda a poder tomar decisiones más rápido. Porque a veces, claro, cuando es una editorial grande y eres el editor, pues el editor tiene que consultarle al director, el director tiene que consultarle al no sé qué y tiene que haber, y eso igual es un mes de tiempo entre que alguien hace una pregunta y tiene una respuesta. En cambio, para mí, a mí me hacen una pregunta de, oye, ¿esto lo queréis? Y en ese momento puedo contestar si sí o si no. Porque, claro, la decisión la tomo yo. Como mucho puedo consultar a alguien, ¿no? De, oye, ¿qué te parece esto? Si yo no tengo ni idea de ese tema, ¿no? Pero bueno, y bueno, lo de Candy realmente tampoco... O sea, es un buen acierto, pero a posteriori. O sea, porque igual podía haber no funcionado. ¿Sabes? O sea, claro, es como algo muy evidente porque ya ha funcionado, ¿no? Pero igual dices, igual las lectoras dicen, es que no me interesa la novela. Es que yo quiero el manga. Y hay mucha gente que nos escribe por Facebook en privado y nos dice, no, es que yo lo quiero con dibujos. Y ya dices, ya, pero es que no puede ser. Y no, o sea, y te insisten, ¿eh? Y te insisten de que quieren el manga y dices, que no puede ser, señores. Que he leído alguna que otra reseña, creo que Google, en estos donde tú puedes dejar tus comentarios a las publicaciones, donde, bueno, felicitan a la línea o dan gracias porque hay un agradecimiento de muchas personas por sacar estos títulos, pero también hay, como tú dices, ¿no? ¿Dónde están los dibujos? O pensé, sí. compré la obra ilusionada pensando que iba a ver los dibujos, pero no tiene ni un solo dibujo, ¿no? Entonces, como que le ponen mala crítica porque no, pero el título Claro. está diciendo, o sea, quizás el desconocimiento o el asociar directamente estos productos con la imagen, ¿no? Claro. No leer qué es, o no entender que es novela ligera o novela en general. Sí. Entonces... Claro, es un gran problema, ¿no? Porque además también todas las restricciones que había para hacer la novela, ¿no? En cuestión de ilustraciones. No podía haber ninguna ilustración que evocase la figura humana, por ejemplo. Había una de las cubiertas que presentamos, era unas manos de chico que estaban dando una maceta con la rosa a unas manos de chica, y eso no lo tomaron porque no se podía ver unas manos, porque la gente podía pensar que eran las manos dibujadas por Igarashi. Claro, pero que son manos que tienen 5 dedos, que no, o sea, que son unas manos de persona, ya está. No había rostro, solamente, digamos. Claro. Yeah. Y no se podía usar ¿qué se llama? Tartán, ¿no? La ropa esta de cuadros de escoceses, eso tampoco se podía usar, pero era digamos que eso es una de las cosas que trajo Igarashi a la licencia, ¿no? Es una de las ideas que tuvo ella. Entonces, claro, teníamos muchas restricciones a la hora de hacer ilustraciones, a la hora de hacer los detalles de interior y eso. Pero bueno, yo creo que al final quedó algo bastante bonito y que a pesar de todo, lo que yo no avecinaba para nada eran las peleas que habría entre... De eso vamos a hablar ahora, sí, porque... sí. Sí, o sea, quería antes de justo tocar esos temas, ¿cuál ha sido el reto de traducir estas obras? Creo que ahí ya hay un paso previo a lo... Sí, a ver, sí que hubo, el reto, claro, hicimos un par de vídeos, ¿no? Con las traductoras, están en nuestro canal de YouTube, en que ya se hablan un poco de las dificultades que han tenido. Yo, como no he sido el traductor de la novela, tampoco no... Sí que había algún detalle en que me fijé yo, ¿no? Bueno, a veces nos pasa, ¿no? A traducir obras de Japón, que no es tanto la dificultad de traducirlas, sino que el concepto que tienen de Occidente los japoneses, ¿no? Y había, pues, yo qué sé, un evento de Candy haciendo la V de la victoria, ¿no? Con los dedos así, que eso es una invención de la Segunda Guerra Mundial, y como Candy pasa antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces había que expresarlo de otra forma, ¿no? Por no caer en el anacronismo histórico. O, por ejemplo, en arte, en no sé qué, me parece que es del 5 o del 6, sí que sale un sacerdote
católico al que quieren casar. Y claro, eso es porque en Japón, claro, pero como en Inglaterra los sacerdotes anglicanos sí pueden casarse, claro, en Japón quizá no saben la diferencia, ¿no?, entre el anglicanismo y el catolicismo. Y entonces ahí, claro, es una trama argumental, entonces tienes que buscar la forma de, bueno, en este caso pues se pondrá una nota al pie y se explicará y ya está, ¿no? Pero claro, a veces eso es bastante difícil de traducir. Sí que la gente estuvo muy, muy encima. Claro, yo creo que igual fue cagada seguramente editorial, que luego se corrigió en la segunda edición de Candy, de que algunos nombres de flores, por ejemplo, los occidentalizamos, ¿no? Por, yo qué sé, la flor del espino, que es donde encuentran a Candy cuando... Sí. Porque es una flor muy parecida a cerezo, ¿no? Entonces se puso que era una flor de cerezo por considerar que el espino no es una flor muy conocida y que además el espino se relaciona mucho con espina, ¿no? Y tiene como una connotación negativa, pero como la flor es la misma y la idea era que, me parece que la imagen del libro es que los pétalos de la flor están cayendo sobre Candy, ¿no? Y esta imagen poética, la traductora me dijo, ¿qué te parece si al ser flores de la misma familia ponemos el cerezo en lugar del espino? Porque además el cerezo, bueno, y pusimos cerezo en la primera edición. Sí que tuvimos quejas y una chica me escribió y le agradezco muchísimo. Y me explicó pues la entrada del espino en Chicago en esa época, que era una flor muy conocida allí, en cambio el cerezo no entró hasta años posteriores y que claro, lo tienen tan estudiado. Sí, claro, le dije, sí, o sea, tienes toda la razón del mundo, en la segunda edición pues tenemos espino. Han hecho estudios de todas las flores que aparecen. Claro, la chica lo escribió, que luego hemos mantenido bastante contacto con otros temas. Me pasó hasta un informe que hizo de todas las flores que aparecen, porque claro, yo no sabía que Nagita tiene mucha pasión por las flores, ¿no? Y tiene pasión botánica por las flores, de que las ha estudiado. Y claro, decía, es que es muy importante en Candy todo el lenguaje de las flores, lo que significan, porque aparecen narcisos en el momento que aparecen, porque cada persona que está relacionada con esa flor. Y al final, quizá por desconocimiento, tampoco cuando eres editor, tampoco haces un análisis del libro tan pormenorizado, ¿no? Como no estás haciendo una tesis doctoral sobre el libro que estás publicando. Sería inviable económicamente dedicar todo ese tiempo, ¿no?, a hacer un libro. Pero sí que yo agradezco mucho que los lectores nos hayan ayudado en esto, ¿no? En detectar estos detallitos que quizá al hacer una traducción, que es una traducción literaria, a veces, bueno, en nuestro canal de YouTube lo explica muy bien María Ferré, que es la traductora, y Mónica, bueno, las traductoras son María Ferré y Mónica Rodríguez, que se llama, de que, claro, lo que intentas traducir no es tanto palabra por palabra, sino que intentas traducir la sensación que transmite ese pasaje, ¿no? Sobre todo en un libro que tiene un texto tan poético como Candy en ocasiones. Claro, es un libro muy de sensaciones, entonces tienes que transmitir la pena y a veces si traduces palabra por palabra, no llega en castellano a esa sensación, ¿no? Igual queda muy frío y ellas intentaron adaptar las sensaciones. Que en algún momento al hacer eso, al no conocer al detalle según qué elementos, pues hubo, ya lo dicen, ¿no?, que a veces el traditore, el traductor, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, bueno, cuando hemos visto que era necesario arreglarlo, lo hemos arreglado. En ocasiones nos han dicho cosas que hemos pensado que no eran necesarias. Ahora no recuerdo cuáles, pero sí que hemos pensado, bueno, eso ya es una percepción de esto que hay. Especializado. Sí, que es que como pone esto, no sé qué significa, y dices, no significa eso, o sea, no le des más vueltas porque la frase en castellano significa eso, y si tú quieres darle otro significado, pues bueno, allá tú, pero no me obligues a cambiar una frase que es totalmente perfecta y que dice exactamente eso en japonés. Y ya está. Pero en otros casos sí que agradezco mucho toda la ayuda y toda la ayuda que nos sigue llegando de gente. Y obviamente cada vez que publicamos, que reeditemos Candy, que de hecho ahora vamos a ir a imprenta con la tercera edición, porque se ha revisado un par de cosillas, que saldrá a finales de mayo, creo. De hecho, tengo las pruebas de imprenta aquí para revisar. Entonces,
bueno, sí, y en la cuarta pues cambiaremos más cositas, porque yo qué sé, en la segunda también cambiamos los dibujos, que a mí me gustaban, pero quise hacerlos un poco más detallados, por ejemplo, los dibujos de rosas del interior, que me decían, pero los otros que nos gustaban, digo, ya, pero el dibujante es el mismo. ¿Sabes? Solo le pedí que regalase un poco más. Hay un momento en que le regalan una entrada para ir a ver el Hamlet de Terry y en el texto pues lo pone ahí y que ella coge la entrada y ve lo que pone, ¿no? Compañía, tal, no sé qué, Terence, tal. Entrada. Y dice, hostia, pues vamos a poner un dibujo como si fuese el boleto, la entrada, para que fuese un poco más bonito. Y estas cosas a mí me gusta hacerlas y me gusta mucho encontrarlas en libros que leo y por eso me gusta introducirlas. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos mejorando la edición. Sí. Y ya te digo. Porque justamente ahora que hablas, vamos a hablar sobre Candy un poquito. Ya vas, si este año vas por tu tercera edición, quiere decir que la primera que tuvo una reimpresión, la segunda ya se agotaron sí. o están pidiendo más, ¿no? Claro, puede ser que haya libros en librerías todavía, obviamente, ¿no? Porque, claro, yo cuando hablo de que está agotado, pero está agotado en almacén. Eso quiere decir que si una librería me pide libros, yo no puedo enviárselos. Eso no quiere decir que en librerías no tengan libros. De hecho, cuando ya había salido la segunda edición al mercado, la segunda edición es la primera que lleva la faja que pone segunda edición. No la tengo aquí. Pero no, sí que luego hubieron devoluciones de la primera, ¿no? Porque las librerías tienen como un periodo de 6 meses para devolver los libros que no hayan vendido. Pero bueno, claro, yo lo que no puedo hacer es esperarme a que lleguen, porque igual no llegan, ¿no? Entonces ahora, pues cada vez que se agote, pues sí que vamos a reimprimir, sobre todo porque ya tenemos pedidos para más libros de esto. Entonces, ¿se ha ampliado o sea, tienes una lista de países a los que ya se ha ampliado esa lista? ¿Hay más librerías? Bueno, nosotros cada vez que nos comunican una librería nueva, porque claro, yo no tengo contacto con las librerías, de todos modos, me aprovecho vuestro canal para decir que si alguien quiere contactarnos, yo lo agradezco mucho porque nosotros con algunas librerías de México sobre todo, hay una que se llama Catalonia Comics, que claro, porque ellos son de Cataluña, entonces me escribieron de allí, me escribió, claro, un señor mexicano me escribió en catalán, que claro, yo allí súper extrañado, ¿no? Y claro, porque es un inmigrante allí que es de aquí. Claro, ellos lo que hacen es, si ellos se comunican conmigo, yo lo comparto en nuestras redes sociales, bueno, la chica que lleva las redes sociales lo comparte, y eso os ayuda a la gente, o sea, ayuda a los lectores a saber dónde comprarlo, ¿no? Porque yo entiendo que y lo actualizamos en la página que tenemos de internacional en Arechi, y nosotros poco a poco vamos actualizando eso. Sí que hace tiempo que no nos llega ninguna librería nueva, ¿no? Igual es porque el distribuidor también me va comunicando, oye, esto es para tal librería, o me pasan los datos de la librería para que yo lo añada al listado. Poco a poco iremos incrementando, y cualquiera de esas librerías puede pedir cualquier libro de Arechi, porque trabajan con nuestro distribuidor internacional. Por eso a los lectores que a veces nos dicen que no saben dónde comprar nuestros cómics, es de, bueno, acudir a ese listado, ¿no? Yo sí que creo, con la chica que lleva las redes sociales, sí que le he pedido hacer un recordatorio, ¿no? De cada 15 días o así, hacer un recordatorio de las librerías internacionales en Latinoamérica que tenemos que llevan nuestro producto. Porque al final, claro, nosotros no podemos tener un comercial que vaya allí porque es demasiado grande el territorio. No, o sea, nosotros aquí requerimos sí que el lector que esté interesado acuda a una librería y que la librería se ponga en contacto con nosotros y nosotros le indicaremos el distribuidor al que tiene que dirigirse. Es que si no, no hay otra forma de hacerlo porque es un trabajo muy, muy grande, o sea, muy costoso de tiempo como para que le podamos dedicar mucho tiempo. Pero sin embargo, o sea, me imagino que es uno de los libros más vendidos que ustedes tienen, si llevan por el tercer tiraje, ¿no? Sí, es el más vendido, obviamente. No solo también de IEM, o sea, también de la editorial. Sí, o sea, pero bueno, a ver, al final yo creo que Candy será lo que se llama un long seller, ¿no?
que es como estos libros como Los Pilares de la Tierra o Sí. así, ¿no? Que son libros que ya no te preocupas, ¿no? Sino que son libros que forman parte del fondo de catálogo y que cada mes pues van vendiendo pues 20, 30 libros cada mes y van vendiendo poco a poco y hasta. Y tú te olvidas, entre comillas, ¿no? Y cuando se agota, pues lo reeditas. Porque es un libro que siempre va a funcionar y yo creo que eso es verdad. O sea, que con el libro de Candy sí que no hay que sufrir, ¿no? Nosotros ya aseguramos que cada vez que se agote lo reimprimiremos para que la gente, si ahora no lo puede comprar por lo que sea, ¿no? Pues es que ahora estamos en crisis económica por lo del COVID y tal, y bueno, pues dentro de 3 años, si puedes, lo vas a comprar y ya está. Ahora, esto de acercarse a la obra de Nagita les ha abierto muchas puertas, ¿no? O por lo menos es una tarjeta de entrada bastante interesante, ¿no? Al mundo editorial. Y esto también ha traído que, me imagino, se sumen a ustedes o los vean a ustedes con potencial para editar en español, ¿no? Que es un... Sí, claro, realmente es lo que te decía, cuando vas a Japón a preguntar, ellos no te conocen de nada, pero claro, sí que conocen a Candy Candy. Para ellos es tan importante Candy Candy para la historia del manga como para nosotros, ¿no? Entonces sí que me han hecho un poco de caso gracias a esto. No todo el caso que yo querría, la verdad, porque a veces te hacen el caso pero luego te paran los pies. Pero bueno, como un primer acercamiento ha estado muy bien. Y bueno, también me sirve a la hora de escoger los títulos que voy a publicar, me sirve como para decir, bueno, esto ha funcionado, voy a buscar obras similares, porque si funcionan un 10% de lo que ha funcionado Candy Candy, pues ya me va bien. ¿Sabes? O sea, paga porque al final... la inversión. Claro, también primero porque el público que tengo de comunicación, o sea, el público que me sigue ahora en redes sociales o en Facebook, en Twitter, en Instagram, no tengo ni idea porque no sé cómo mirar las estadísticas. Pero bueno, eso, como le digo a la chica, ya a veces me lo dice. Pero bueno, sí que es un público, pues, de un mercado, ¿no? Público que es más femenino, que es de una edad más avanzada, que es 50% de España, 50% de Latinoamérica. Entonces, es de, bueno, ¿qué productos os ofrezco, no? Porque al final yo tengo ese público ahora. Es cuando yo me comunico, quien recibe mi noticia es ese tipo de público. Entonces, para mí es de, bueno, no puedo ofrecerles el cómic de Candy Candy, les ofrezco mangas parecidos a Candy Candy. Y ya está. O sea, para mí eso es, ¿Y eso? Es la base. Precisamente lo que tú mencionas, ¿no? Mangas parecidos a lo de Candy, que es un clásico de los años 70, ¿no? Tú has hecho un unboxing hace poco, o bueno, Arechi ha hecho y... Sí, lo hice, no, era yo. Sí. Cuando estaba grabado soy yo, normalmente. Pero que generó expectativa en el sentido de que las obras que estabas allí tú descubriendo eran precisamente de Nagita y de Igarashi, ¿no? Sobre todo, y que son obras editadas también, me parece, en los años 70 o que son contemporáneas a lo de Candy, ¿no? Y estás tú abriendo a un tema muy interesante que es traer a tu catálogo shoujo clásico, ¿no? Quizá por buscar, digamos, qué publicar, pero también es algo interesante. Y estás trayendo a colación también a autoras, tanto ilustradoras como escritoras, ¿no? En este caso, dos muy conocidas, tanto en España como en América. Y me parece muy interesante que ustedes, ¿no? Le den espacio al shoujo clásico, ¿no? Vale. Sí. Claro, de hecho es yo una de las cosas que digo en el canal de YouTube, cuando hacíamos, o sea, que lo tenemos un poco abandonado, pero lo vamos a recuperar tarde o temprano, ¿no? En algunas de las entrevistas que hice con las doctoras, para mí, como filólogo y como estudioso de la literatura, me parece muy interesante poder interpretar una obra a partir de las otras obras del autor. O sea, yo creo que si tú lees a Nagita solo habiendo leído Candy Candy, no tienes ni idea de cuál es el pensamiento de Nagita, ¿no? O sea, tú sabes el pensamiento de Nagita sobre Candy Candy, pero es cuando lees las otras obras que puedes entender
su concepto del amor. Y yo en algunos directos que he hecho en otras entrevistas, ¿no? Hablando de Candy Candy, yo cuando leí Reineta, que es la otra novela que publicamos de Keiko Nagita, me di cuenta de que realmente el tema común no es el amor entre las dos obras, sino el concepto de caridad como forma para superar el vacío interior que te puede causar una muerte, sobre todo sabiendo que Keiko Nagita perdió a sus padres siendo ella muy joven. Entonces ellos siempre ha tenido ese vacío de tener una familia, y al leer las otras obras de ella, o sea, al leer Reineta, porque yo todavía no había leído los mangas que vamos a sacar, me di cuenta, ¿no? De que lo que está hablando en Candy Candy no es una historia de amor, en realidad es una historia de cómo una chica supera sus limitaciones sociales y su soledad, porque a través de la caridad, o sea, a través de entregarse a los demás. Al final la historia de Candy es eso, ¿no? O sea, y a mí cuando me decían lo de Terry o Albert, ¿no? De con quién se queda, digo, es que para mí lo de Candy ya no importa eso, porque es que es ella como entrega su corazón y se sacrifica pues constantemente, ¿no? Con su amiga, con Annie, con Patty, cuando van a castigarlas ahí en el instituto, con Albert, ¿no? Que ella sacrifica hasta su posición social y su trabajo de enfermera para convertirse en la cuidadora de Albert. Spoiler alert a todo el mundo, pero bueno, pero ya a estas alturas ya todo el mundo conoce. Es un clásico. Sí. Y claro, en Reineta, obviamente, argumentalmente es distinto, pero sí que hay estos mismos elementos, ¿no? De que una persona aprende que a través de la caridad puedes superar la pérdida de un ser querido. Y yo creo que es necesario leer las dos obras para poder interpretarlo bien, porque si no, no lo sabes, ¿no? Entonces, y cuando leí el que se llama Aquí bajo el cielo azul de Lorien, también es una persona que tiene una pérdida, también es una historia de amor también que viene marcada por esta pérdida de un ser querido, y te das cuenta de que esa es la gran temática de Keiko Nagita. Y yo creo que es importante, ¿no? Teniendo tantos fans como tienen Candy Candy y la autora, que estos fans puedan conocer la obra de esta autora. Realmente yo creo que es una buena apuesta editorial el ir a por la obra de una autora para ayudar a comprender la que será su mejor obra, su obra más conocida, ¿no? Que es Candy Candy. Sí. También siendo que las otras obras aguantan bien, ¿eh? en su conjunto, o sea, son buenos mangas, no son mangas publicados solo porque son de Keiko Nagita. No, porque tenemos muchos otros mangas que de momento pues no me han gustado tanto, pues porque temáticamente se alejaban más, ¿no? de este tema. Yo precisamente como lectora y fan de la obra, lo que siempre yo sentía en español y en general por la obra era las fuentes oficiales, ¿no? O sea, la carencia de fuentes, salvo que sea en japonés o en algún idioma asiático que yo no domino. Entonces, que ahora venga una editorial que te ponga acá, bueno, no solamente esto, ¿no? Hay otras obras, hay otras novelas, hay otras licencias, entonces ustedes están ofreciendo esto a un público lector que se ha formado desde pequeño con esto, pero que tiene ahora un abanico más amplio, ¿no? Claro, también es lo que te decía antes de llegar a este público de 40 años, ¿no? O sea, al final, estas son las lectoras que tú leías. Quizás no teníamos esa edad, o sea, que quizás no teníamos edad suficiente para leer Candy e interpretar bien Candy, ¿sabes? O sea, porque al final tú lo lees y mira qué bonito es, o ves el anime y mira con fin, jaja, no sé qué, bueno, que hay un momento que lo abandona, pero y luego Clint la persigue, pero bueno, que dices, hostia, Candy, esto no, ¿eh? Pero bueno, pero lo interpretabas de otra forma, ¿no? Y ahora, al verlo con ojos adultos, tienes una interpretación creo que más completa. Y estos otros libros también me permiten, porque hay un hueco en el mercado, porque nadie está publicando este tipo de mangas. Bueno, sí que hay un par de editoriales, ¿no? que están publicando a otras autoras de la época, como Motohashi o la de, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Luego me saldrá el nombre porque sí. Entonces sí que había un hueco, ¿no? Para este tipo de romances más borrascosos, más, ¿sabes? Como más recargados. Había una persona en Instagram que me puso, es que a mí me gusta el romance así, ¿no? O sea, que sea, aquí en España lo llamamos más casposo, ¿no? Más
como churrigueres, como todo su barroco, súper recargado, como melodramático todo. Entonces sí que igual ahora es mucho más sutil, ¿no? El romance. Pero bueno, yo creo que esto tiene su público, ¿no? Es como todo muy de lágrimas, bueno, que toda la imaginería, ¿no? De que al final el sollo sí que bueno, te he dicho antes que a mí que no me gusta mucho hablar de sollo, pero bueno, en este caso sí, porque el sollo clásico sí que tiene esta narrativa de las flores y los pétalos y las lágrimas al viento y el pelo así, que dices, eso es irreal, ¿no? El pelo te molesta si te mete en la boca. Eso molesta, ¿no? Pero sí que tiene esta imagen, ¿no? Esta narrativa que te evoca unas sensaciones que el sollo actual creo que no tiene porque es un poco más sutil. Claro, va para otros públicos también, ¿no? O sea, sí. Yo ahora comparo con lo que mi sobrina ve, que tiene 10, 11 años, ni siquiera ve shoujo, ¿no? Ve varios más de acción, pero a mí, o sea, me ha sido grato que la editorial apueste por estos títulos, ¿no? Y que sobre todo, o sea, que yo también investigo estos temas como historiador, ¿no? Que quiere saber más, necesitamos fuentes, ¿no? Entonces, tú estás poniendo fuentes, o sea, tú estás poniendo a disposición del público, ¿no? Fuentes oficiales, traducidas, y que se puedan entender y que tú puedes entender a los autores, ¿no? Como tú dices, ¿no? Con una metalectura, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y genera debate, sí, pero yo creo que es a partir de esas fuentes, ¿no? Que podemos nosotros referirnos, ¿no? Entonces, claro, a mí hay cosas... Bueno, perdona, acaba, por favor. No. O sea, sobre todo ahora, ¿no? Que justo quería entrar al tema de las chicas del fandom, pero quizá... Sí, pues yo iba casi a contestar al tema de las chicas del fandom. O sea, iba a introducir de nuevo el tema de las chicas del fandom, a las que de nuevo agradezco sobre todo. O sea, hay una cosa que a mí en los eventos de Salón del Cómic siempre me ha parecido muy sorprendente, entre comillas, que es como en los eventos más generales, los seguidores de cómic europeo, ¿no? Que son los que yo conozco, son todos muy serios, ¿no? La gente no se disfraza, la gente no es tan apasionada, ¿no? Claro, cuando es algo japonés, pues sí que siempre tienes la gente disfrazada de cosplayers. El evento ya no es solo de manga, sino que es de toda la cultura japonesa, ¿no? Y hay sitios con comida japonesa, hay vestidos, ¿no? Vestidos tradicionales japoneses, y con Candy Candy pasa lo mismo, ¿no? O sea, que la gente es apasionada, extremadamente apasionada. ¿Qué pasa? Que eso es un arma de doble filo. Claro, funciona muy bien comercialmente, ¿no? Pero estás siempre en un abismo, ¿no? Estás ahí caminando al filo del abismo, que cualquier palabra que digas fuera de lugar te echa al abismo. Claro, yo soy una persona que soy bastante mal educado, no, pero es bastante mal hablado o bastante de la broma, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho llevar la contraria a la gente para sacarla de sus casillas, para ponerla nerviosa. Pero lo hago de broma, o sea, entonces, claro, con algunos temas que yo no me he tomado tan en serio, como puede ser el tema de la relación de Terry y Albert, pues sí que hay mucha gente que se ha enfadado conmigo y casualmente las fans de Terry me acusan de ser pro Albert y las fans de Albert me acusan de ser pro Terry. El famoso tema de Anoito, ¿no? ¿Perdona? El famoso tema de Anoito, que no sé si sabías. Sí, el famoso. Sí. A todo esto, ¿sabías? Claro, yo no tenía ni idea del tema de Anoito. Y claro, fue cuando ya publicamos esto lo publicamos cuando, o sea, anunciamos Candy cuando el libro ya estaba en imprenta. O sea, no se podía hacer ningún cambio ni nada. Y ya, solo anunciarlo, ya nos llegaron un montón de mensajes de que si habíamos manipulado el texto. Y era ¿pero qué? ¿Del texto de qué? Porque ni yo ni las traductoras, que sí que ellas son más fans de Candy, teníamos ni idea. Porque el tema de Anoito, o estás muy metido en la vorágine o tampoco no. Y ya te lo digo, para mí tampoco, o sea, yo cuando leí Candy y Reineta tampoco es un tema que me importe tanto, ¿no? Y tampoco en cualquier libro de literatura yo soy bastante de pensar, bueno, pues Ana Karenina no se queda Ana Karenina se suicida
Y ya está, o sea, y no soy de darle vueltas pero tendría que haberse quedado con este o con esa. La historia acaba así y punto, o sea, ¿sabes? Y Nagita decide que no dice quién es Anohito y para mí no hay vuelta de hoja. La autora ha decidido no decir quién es, por lo tanto, ni uno ni el otro. No se sabe y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que es un doble filo? Porque, bueno, aparte de que hay los fans de un lado y del otro, hay cosas como, por ejemplo, Papaíto Piernas Largas, ¿no? Papá Piernas Largas, que es una de estas obras que influyó mucho a Candy Candy, hasta el punto de que la segunda parte de Candy, ¿no? La que pasa en el instituto, es casi una adaptación de Papá Piernas Largas. Claro, y ella lo dice también, ¿no? Ella lo dice, claro. Y es un libro que a mí me gusta mucho, o sea, a mí me gustan mucho los musicales y hay una película musical con Fred Astaire y Leslie Caron de Papá Piernas Largas, que aunque Fred Astaire parezca un poco viejo, porque tenías comparado con Leslie Caron, pero bueno, cuando bailan juntos es una maravilla esa película. Luego hay un musical más moderno que también me gusta mucho. Yo traduje Papá Piernas Largas hace 12, 13 años para una edición que se hacía en kioscos en España y es una obra que yo conozco muy bien, ¿no? Y cuando me planteé hacer una edición para España, ahora en la misma colección de Candy Candy, le pedía a Keiko Nagita una introducción, porque como es una obra que a ella le gusta tanto, dije, pues sería bonito, ¿no? Tener también su opinión, y nos la ha escrito, y es una introducción preciosa, que es como una carta de amor que escribe, como Papá Piernas Largas está hecha como una serie de cartas, entonces es una carta que Keiko Nagita escribe a Jerusha, ¿no? A la protagonista de Papá Piernas Largas. Claro, y yo lo anuncié y claro, ya tenemos a gente los proterris que dicen, no lo vamos a comprar porque esto es pro Albert. Y claro, para mí no es que sea pro Albert o no sea pro Albert, es la obra que existe y me influyó. O sea, pero que te haya influido no quiere decir que acabe igual. Yo qué sé, West Side Story es una versión moderna de Romeo y Julieta y la historia no acaba mal, no acaba igual. O sea, acaba mal porque muere Romeo, Tony, pero Julieta, que es María, no muere. ¿Sabes? Tiene un final diferente. O sea, que una obra te haya influido no quiere decir que tú la copies al dedillo. Para mí es lo que dices tú, ¿no? Es tener fuentes a partir de las cuales poder interpretar. Yo en una charla que di en un canal que se llama Sinceramente Apasionadas, son unas chicas que hablan, o sea, que me hacían capítulo a capítulo, les enseñé, ¿no? Son chicas que me caen muy bien porque hablan desde el corazón, ¿no? Hablan de sus sentimientos y a mí, mientras hables de tus sentimientos y dejes claro que hablas desde el respeto y que lo que opinas es lo que opinas tú y no es una verdad universal, ya me parece bien, ¿no? Entonces sí que di una charla allí un día, una entrevista, una charla, que se llama, que hablé un poco del viaje del héroe que hace Candy, ¿no? Porque yo, aparte de ser editor, pues me gusta escribir, he dado clases de escritura y entonces, bueno, interpreto las cosas así, ¿no? Con elementos de narrativa. Y comparé un poco la relación del trío amoroso entre Albert, Candy y Derry con otros tríos amorosos de la literatura del siglo XIX, en que siempre se quedaban con él, digamos, con el equivalente a Albert. Y claro, estaban todos allí que se tiraban de los pelos, porque ya no son. Pero luego di la vuelta, ¿no? Y bueno, luego hay estas novelas en que se quedan con el equivalente a Terry, ¿no? Como que las fuentes nos sirven pues para tener una posición de lugar, ¿no? Una composición de bueno, cómo era la literatura de esa época y qué puede haber cogido ella de cada sitio. Y ya está, no sirven, o sea, nos sirven de eso, nos sirven pero la obra Candy acaba así, sin saber quién es. Y por muchos datos que tú digas a favor de uno o a favor de otro, al final del día no se sabe quién es. Claro, la guerra lo que supuso para nosotros fue muchos quebraderos de cabeza en redes sociales, porque era una locura, o sea, es que no os lo podéis imaginar, o sea, mensajes privados, pero como 100 mensajes privados cada día, es una vergüenza que permitáis que haya, claro, además con la diferencia horaria, con mucha gente de ella es Latinoamérica. De Latinoamérica, de tanto de claro, España, lectores de claro. Nosotros nos íbamos a dormir, o era un sábado, que dices, bueno, el sábado déjame descansar, no voy a mirar el Facebook de la empresa hoy. Tú estabas durmiendo, te levantabas ahí con 500 mensajes, con gente insultándose, faltándose al respeto. Claro, luego la gente que se había sentido insultada te escribía un mensaje privado para decir, es que me han insultado.
Y Una claro, novela aparte, ¿no? Una cuestión así. Pues. hicimos una... Bueno, para hacer algo promocional, pues me pareció algo chulo, ¿no? Es decir, Ujú, envía un vídeo de 20 segundos, creo que era, o 20 o 30 ujú, segundos, no me acuerdo, ujú. diciendo qué es lo que te gusta de Candy Candy. Y así, pues bueno, para tener un poco, o sea, como no podíamos sacar nada porque hasta noviembre no salían los libros y teníamos que, pues de mayo a noviembre son muchos meses y tenemos que llenar de contenido las Ujú. redes sociales, pues dijimos, vamos a hacer esto con las lectoras, ¿no? También para crear un poco de comunidad de lectores y bueno, al quinto vídeo ya se montó la de Dios es Cristo y tuvimos que anularlo todo porque fue una locura, fue una locura. Claro, también es que son gente que se conocen entre ellas también de hace muchos años, hay muchos odios también, hay muchas amistades, mucha gente que no se traga y eso claro, al final se veía reflejado en nuestra página web y tuvimos que eliminar y ponerle freno en eso porque era complicado de manejar, la verdad. O sea, no fue, ahora lo digo con risas y tal, pero cuando sucedía era de... Cada esto, creo, sí, sí. Es que me acuerdo de una chica que tomó su foto con el libro de Candy y un comentario que le decía, se te ve muy joven porque tú eres de las que viste en la primera generación de Candy Candy y no sé qué, y ya tienes... Y claro, yo estaba en casa, me acuerdo que lo vi, estaba en casa de unos amigos y Ay, estaba leyéndolo y yo dije, esto está diciéndolo en serio, o sea, está diciéndole, se te ve joven, en realidad está diciéndole, eres una vieja. Y con mis amigos analizando ese mensaje para decidir si borrarlo o no borrarlo. O sea, y al final, sí, por consenso, dijo, no, está llamando vieja. me hace mucha gracia, pero, o sea, la verdad es que como, o sea, no pertenezco a ninguno de los bandos, o sea, me distrae bastante, me gusta la obra Candy, pero me genera un poco de temor o repulsión o a veces hasta risa ver cómo se lleva a extremos, ¿no? Por Claro, una opción o por otra opción, ¿no? Entonces, para argumentar que es uno, entonces realmente hacen las pesquisas y van a cosas así ya hasta temas esotéricos, ¿no? Entonces, sí. por eso es Pero que bueno, me parece interesante de que se pueda, eso es un tema así ya de antropología, ¿no? ¿Cómo se llama? Si quieres decirlo así, entrevistas, ¿no? Personales de la percepción, pero tienes para contrastar fuentes, ¿no? Entonces, claro. me De todas parece, formas, déjame, claro, estoy siendo un poco injusto, también. O sea, realmente, porque a veces dices, guau, es que pasa esto y las fans de Candy son así. Bueno, esto es un 1% de las fans de Candy. O sea, realmente hay muchas fans de Candy que son muy educadas, que nos han tratado muy bien y que les agradezco mucho toda la ayuda. O sea, pero que al final de lo que hablas es de lo extremo porque es lo más gracioso, ¿no? Porque claro, ¿no? O sea, pero realmente yo le doy las gracias a todas las que se han portado muy bien y nos han ayudado mucho a difundir el libro, mucho a difundir los puntos de venta, ¿no? Porque claro, cuando eres desde aquí España, entonces no te sigue mucha gente de Latinoamérica, pero sí que hay muchas páginas o muchos grupos de Facebook que son de gente de Latinoamérica, entonces ellas sí que nos ayudaban mucho a decir, chicas, en esta librería se puede encontrar, aquí se puede... Entonces eso es la otra parte del filo, ¿no? Una es la locura y la otra parte del filo es el poder moverse en estos ámbitos. claro, yo creo que la locura es porque es reciente, ¿no? O sea, es una cosa que Claro, mucho tiempo estás dando una obra que tiene una formalidad, o sea, que es una obra formal, ¿no? Que es que estás difundiéndolo así y que por fin quizá tengas una versión de los hechos que siempre quedaron ambiguos, ¿no? Entonces ahí viene sí, una sí, sí. historia contenida, pero también Claro, había, es cierto lo que tú dices, había, la red, ¿no? La red de sí, sí, sí. Claro, al final, ¿qué destaca eso? La pelea destaca, porque yo al final casi los mensajes bonitos no tenía tiempo ni de leerlos, porque estaba demasiado ocupado purgando los mensajes malos. Pero al final, claro, ese es lo que digo, ¿no? O sea, el discurso que tienes, al final hablas casi siempre solo de lo malo, porque es y cuando realmente nos equivocamos, ¿no? Tendríamos que hablar de lo bueno. Y por eso, reitero de nuevo, muchas gracias pues, a chicas sinceramente apasionadas, porque realmente que un canal de YouTube, aunque sea Pro Terry, por ejemplo, en este caso, se dediquen cada semana a hablar de tu publicación y luego haya
cojan a gente y la entrevisten para que den sus puntos de vista, me cojan a mí, me permitan hacer una entrevista y hablar públicamente, ¿no? Eso es de muy agradecer. Sí. Y toda la gente, ¿no? Que luego me ha escrito muchos privados y que no todo ha sido malo. O sea, muy poco ha sido malo comparado con lo bueno que ha traído el fandom de Candy, ¿no? O las sugerencias, ¿no? De, oye, pues ¿por qué no preguntáis si se pueden publicar los poemas que escribió Nagita? Aunque sea sin los dibujos de Igarashi, ¿no? Porque hay los libros de poemas de Candy que se publicaron. Y bueno, pues eso es una idea que yo sí que conocía los libros de arte, pero claro, para mí eran libros de arte de Igarashi y por lo tanto eran impublicables, ¿no? A ser dibujos de Candy de Igarashi, pero no se me había ocurrido en ningún momento preguntar por los poemas. Es un tema que no estoy confirmando, ¿eh? O sea, okay. Es un tema que se ha preguntado. ¿Perdona? Lo escuché también que te preguntaban si ibas a traer dentro de estas cosas los poemas. Sí, lo que pasa que es un libro de producción muy complicada porque hay muchos poemas, o sea, porque lo preguntamos y que con Aita dijo que ya no decía que no, pero que ya le gustaría hacer una antología de sus poemas, no solo de Candy, porque ella tiene toda su vida ha escrito poesía. Y bueno, está la cosa ahí un poco de que ella tiene que decidir si sí o si no. O sea, tampoco la vamos a presionar, porque bueno, también como hay otras cosas que publicar de momento, seguimos con el plan de publicaciones y ya está. No, es más, o sea, tú mencionaste a las chicas de Sinceramente Apasionadas, que yo también sigo ese canal. Ahora últimamente no estoy porque estoy también trabajando un poco, pero lo interesante es que han hecho como un club de lectura, no sé si llamarlo así, o de alguna manera sin leer la obra al 100%, propia interpretación, son muy graciosas, pero lo interesante es que tú descubres ahí que hay autoras que tienen que siguen la obra de hace tiempo, ¿no? Y que escriben obras paralelas, proponen sus propuestas, ¿no? Y eso es interesante con una obra que, o sea, quizás de repente tú mencionabas de que no tenías ni idea cómo había repercutido esta obra en América Latina. ¿No? Bueno, yo haciendo de esta región y de esa generación en general, ¿no? Y que esté estudiando precisamente esto en el sentido de recepción en una época. Te puedo decir que, aparte de ser uno de los primeros que llegó, ¿no? Y que se difundió masivamente en sentido de señal abierta, o sea, y en castellano y todo lo demás, eso ayudó a que, digamos, la obra quede permanente, porque además acá, sé que en Europa es mucho más restrictivo, ¿no? O sea, hubo la orden en los 90 de no transmitir más, en cambio acá se pasó hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. Claro, o que se tiene los DVDs, ¿no? Es decir, no formales. Sí. O incluso, o sea, de gente que migra a Estados Unidos sobre todo, ¿no? Siendo latinoamericanas, ¿no? O latinoamericanos, ¿no? Porque esto es en general para todo el mundo. Sí. Y que ese gusto que ha tenido por estas series, ¿no? Que las vieron en su infancia y que la rememoran mucho, se las llevan y se las comparten a sus hijos, que ya no hablan quizás español, pero utilizan esto para tener un poco de sus recuerdos de su niñez, del lugar de origen y de sus gustos, ¿no? Y las hacen ver como una parte de su tradición, ¿no? Y me imagino que ahora con la obra, pues también podrían una opción de lectura, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, yo pensé que, o sea, a veces yo me sentía sola en el sentido de yo de repente soy la única que le gusta estas cosas viejas, ¿no? Entonces, pero hay un montón de gente, ¿no? Sí, hay un montón de gente. Y ya te digo, yo mientras los japoneses me dejen, yo creo que es un género de manga por el que apostar. O sea, creo que hay obras muy, muy interesantes, no solo de Igarashi y de Nagita, sino de otras autoras que quizás nunca se han traducido a castellano y que estamos ahí picando piedra, trabajando para conseguir derechos. Es muy difícil porque además los materiales casi no existen o es muy complicado
porque esto ya no, los derechos ya no son de editoriales, sino que han vuelto a los autores, ¿no? Porque hay un máximo legal que son 15 años en que tú puedes ceder los derechos. Si ellos no reeditan, hay muchas obras que se han dejado de editar, ¿no? Pues porque ya cumplieron su ciclo vital en Japón y eso hace que cuando llevan pues 15 años sin publicarse, los derechos revierten al autor o a quien sea, ¿no? Muchas ya han muerto, entonces es complicado saber quién tiene los derechos, ¿no? De según qué obras. Pero, claro, yo creo que es un público, es lo que te digo, ¿no? Es un público que está muy acostumbrado, que a veces dices, wow, hay gente que me va a gustar esto, ¿no? Y bueno, Netflix acaba de estrenar Los Bridgerton, que es esto, o sea, porque es esto, o sea, el melodrama exagerado y ha triunfado totalmente, ¿no? Entonces, hay mucho público que le gusta esto, lo que pasa es que igual se esconde, igual no lo reconoce que le gusta esto, ¿no? Cuando Downton Abbey se estrenó y fue un éxito a nivel mundial, cuando Downton Abbey es exactamente las historias de Nagita o las historias de Igarashi, ¿no? O sea, y fue un éxito. A todo el mundo le gustó, ¿no? Y fue como el gran descubrimiento televisivo cuando es un tipo de serie que la BBC o la ITV en Gran Bretaña han ido haciendo, ¿no? Hay 50 series parecidas a Downton Abbey. Y yo creo que, bueno, o sea, claro, en el tema del manga pues es un poco más complicado, ¿no? Porque el tema del manga hay unas chicas aquí en España que se llaman Proshojo Spain, en que ellas difunden mucho todo el tema del shoujo, aunque sigo diciendo, yo formalmente no considero que exista el shoujo, porque narrativamente no hay nada que lo separe el shoujo del shonen, entonces como narrativamente no hay nada, para mí que haya quizá también porque como a mí me gustan tanto este tipo de historias, para mí que digan, es que esto es para chicas, dices, hostia, pues no, esto es para todo el mundo, ¿sabes? Y ya está. Pero ellas, por ejemplo, claro, sí que he mostrado, lo que dicen normalmente es que, claro, las chicas leen cosas de todos, ¿sabes? Cosas que se han escrito para chicos y para chicas, y los chicos solo leen cosas para chicos, o sea, que tengan la marca de shonen o de para chicos. Tienen toda la razón del mundo, ¿no? Cuando ellas hacen como una comparación, ¿no? En España cuánto manga se publica que sea directamente para chicos o que sea de demografía femenina y pues que ahora no me acuerdo de la cifra exactamente, pero que igual solo un 10%, un 15% es solo original. Y yo lo que creo es que hay mucho complejo. Exacto. Que hay mucha gente que no, claro, que no lo dirán, pero lo leerán, ¿sabes? Y ya está. Y eso para mí es de, bueno, pues ir sacando y demostrar que los complejos no sirven para nada. Para mí que alguien diga que Arte es un cómic para chicas cuando es un cómic buenísimo, ¿no? O sea, que tiene un dibujo precioso, que tiene una historia súper dura de superación, que además es una historia muy feminista y a medida que van pasando los números de Arte, ves como la autora va tocando diferente, o sea, toca el embarazo, toca la viudedad, ¿no? O sea, el personaje que acabas... ¿Te has leído el primer volumen? ¿O todavía no? Sí, el personaje de la... Yo he visto también el anime. Vale. El personaje de la cortesana que sale al final del primer volumen, ¿no? Ese personaje es un personaje femenino espectacular, como poco. O sea, yo creo que pocos personajes hay así, de una mujer tan convencida de sí misma, bueno, yo es que uso el sexo, porque si no, para aprovecharme de los hombres. O sea, me parece esa demostración de poder tan buena. Pero luego todo lo malo que reporta eso, ¿no? De esa conciencia, ¿no? Ese personaje tan tridimensional, que eso es imposible que no le guste a un chico también, ¿no? Porque son personajes muy, muy bien hechos. Aunque formalmente no sea un manga de batallas, ¿no? De peleas, que es lo tradicionalmente para chicos. ¿Balzar? Bueno, claro, ya digo, Balzar, por ejemplo, sí que también dice que es un manga para chicos. Para mí no o sea, para chicos, para todo el mundo, porque para Balzar a mí lo que menos importa es la guerra. Porque Balzar, por ejemplo, es como ver, es como un manga instituto, Balzar, porque lo que importa son las relaciones de los cadetes. Porque sí que hay situación de guerra, pero claro, en realidad lo que está haciendo es aparte del protagonista. Es como ver, ¿cómo se llama? El Club de los Poetas Muertos, la película esta, que llega el profesor cool y están todo, ¿no? Está el listo, está el guapo, está el gordito, ¿no? Pues es como eso mismo, ¿no? O sea, llega un instructor nuevo a una academia militar
Entonces ves cómo todos los chavales que hay ahí reaccionan a la llegada del nuevo instructor. Para mí eso no es un manga dirigido para chicos ni para chicas. Aunque el protagonista sea masculino o la protagonista sea femenina en la clase de arte, ¿no? Para mí son personajes, lo buscaba yo, ¿no? Que sean tridimensionales, porque al final lo que te aburre es que los personajes sean de el bueno y el malo, claro, que es lo que pasa en los shonen normales, en los tradicionales, ¿no? Y esa es más o menos la línea de manga histórico. Sí, y también la búsqueda de, lo que te digo, sobre todo me gusta mucho la búsqueda de estos personajes que sean súper potentes, o sea, que el personaje aguante la colección. En Magical de Holy Shit, ¿no? O sea, la chica no es para nada un ejemplo de actuación, ¿no? Pero es un personaje tan fuerte que te aguanta toda la serie. En Josefina, ¿no? O sea, es un personaje femenino súper potente, súper importante a nivel histórico. Y yo creo que ahí está la gracia de esa serie, ¿no? De tienes un personaje. Además, siempre me gusta, en los que he sacado, pues de momento no, pero en los siguientes que veremos, bueno, de momento no, aunque sí. Me gusta que sean personajes femeninos que salgan de la idea tradicional de personaje femenino de manga, ¿no? De instituto, que sea así muy apocada, que sea que no se, ¿sabes? Que no se muestra, que no muestra sus sentimientos, o que al contrario, ¿no? Que es súper rebelde, súper traviesa, que esos personajes a mí me acaban de convencer. En cambio, a mí los personajes que estoy sacando, que son chicas muy empoderadas, sí que me parecen muy interesantes. De hecho, en otro de los que vamos a sacar, que se llama Good Time at Rose Garden, que es una historia entre una señora inglesa y su criada, que quiere ser escritora, ¿no? O sea, formalmente es muy parecido a arte, como una chica que llega de fuera y quiere aprender un oficio que tradicionalmente es masculino. A mí esas temáticas creo que aportan mucho al manga. Sobre todo porque vienen de una cultura que es tradicionalmente muy machista. Entonces me parece muy interesante este tipo porque vemos que la cultura japonesa está cambiando mucho. Sí. En el momento que aparecen todo este tipo de mangas, ¿no? Y que reivindican tanto el papel de la mujer. Y que lo hacen también porque, o sea, viendo, por ejemplo, arte que me pareció súper interesante, no solo por el título, sino por la fórmula del dibujo, de cómo tratan la historia, me parece que contextualiza, o sea, un personaje empoderado en un oficio que no está dirigido para mujeres o que no visibiliza a las mujeres en general. Me parece que contextualizados, o sea, los ambientes y todo están muy, o sea, me parece atractivo y llama la atención. Te hace ver un mundo de cómo se trabajaba en los gremios, cómo era estas jerarquías de oficios, ¿no? El punto de vista de varios personajes es interesante, ¿no? Y que sobre todo la calidad con que lo han hecho ustedes me parece muy... Entonces, en general estoy proyectándome para hacer una reseña de esta. Ahora estoy esperando el número 2. Vale. Para tener ¿no? Entonces, pero sí, o sea, me parece una apuesta interesante. Me parece que dentro de los títulos de manga histórico nuevo, ¿no? Me parece interesante y que ustedes apuesten también por eso, ¿no? Entonces, me imagino que tú debes tener un contacto o tú también como visión, ¿no? Eliges bien los temas, ¿no? Claro, yo creo que a veces, yo no sé mucho de manga, o sea, la verdad sea dicha, ¿no? O sea, no sé mucho de manga, sé muy poco de historia de manga, quitando los grandes clásicos, pero creo que sí que tengo cierta visión editorial, ¿no? Que me da quizá no soy buen lector de manga, pero sí que me considero buen editor, no por tanto como bueno, sino por lo que dicen, ¿no? Es además el diablo por viejo que por diablo. Entonces, ¿sabes? Llevo tantos años en el sector que sé muy bien hacia dónde se mueve. A veces me equivoco, obviamente, ¿no? Pero sí que sé encontrar lo que decía quizá al principio, ¿no? Para mí es muy importante dar al catálogo una buena forma. Que la gente sepa que se va a encontrar cuando compre un cómic de Alechi. Si cada vez que compra un cómic de Alechi se encuentra una cosa totalmente distinta, pues ya no apostarán tanto por la marca. Eso no quita
que de cara al futuro, de cara al año que viene, no nos abramos a otros géneros más modernos y que no nos centremos solo en el cómic histórico, en el manga histórico. Pues porque al final también es, si te cierras solo a hacer manga histórico, te limitas mucho, ¿no? La capacidad de elección que tienes. Y sí que está bien, como tarjeta de presentación, empezar por esto, empezar el catálogo por este elemento, ¿no? Y siempre me dicen, ¿por qué publicas Magical Girl si no es histórico? Y dices, porque yo me gustaría ver publicado Sailor Moon, pero al no poder publicar Sailor Moon, pues saco esto que es lo más parecido que hay. Y ya está. Y ya es como si volviera a ser un clásico. No, pero de cara al 2022 sí que me gustaría ampliar, pues he encontrado un par de biografías, por ejemplo, que son de gente muy interesante, que no son gente muy conocida, pues son biografías de personajes famosos en Japón, pero que aquí pero bueno, que la historia que narran sí que son muy interesantes. Entonces sí que es biografía de gente moderna y ya no es histórica, ¿no? Porque, a ver, porque si fuese yo qué sé, la biografía de María Antonieta o lo que sea, pues sí que sería histórico, pero como es biografías de gente que todavía está viva y que lo han escrito ellos, me han parecido muy interesantes. Y vamos a tirar por aquí seguramente, si nos lo permiten, porque también es esto, ¿no? Pues son figuras muy potentes, son personajes que creo que son muy interesantes, que como lector te proporcionan algo leer esa obra. Te amplía la visión del mundo, que al final es lo que buscamos cuando leemos. Y ya un poquito para también tener esta idea sobre las autoras y lo que ustedes están trayendo, ¿no? Es si vas a apostar, por ejemplo, por títulos que en su momento salieron, tuvieron éxito y nunca llegaron al mundo hispano, al mundo hispanoparlante, ¿no? Como lo de Waki Yamato, Here Comes Miss Modern, o aquí viene, que es una... Sí. Es justo paralelo a Candy, ¿no? Que también Sí. Ansha. Eso yo, por ejemplo, no lo he visto en manga traducido al español, ¿no? No sé si te habrán ganado por puesto de mano No. O sea, la verdad es que hay tanto. No voy a decir sí o si no, sé cómo la hacía en esto, ¿no? Ni confirmo ni desmiento. Pero hay mucho clásico que estamos preguntando por él. Ya te digo que lo clásico tiene muchos problemas de derechos, de materiales. Hay gente que nos está pidiendo muchos clásicos que aquí en España fueron muy famosos y que no se pueden publicar, pues porque nadie tiene ni idea de quién tiene los derechos. Es que pero le preguntas a la editorial te dice, no, es que ya no estamos en contacto con el autor, entonces ya no sabemos de quién es. Y vas rastreando, es un poco un trabajo un encaje de bolillos, ¿no? De ir, bueno, este ya no me ha dicho que no, entonces voy al siguiente. Pero claro, cada respuesta igual se demora un mes. Entonces, claro, cada vez que preguntas por un manga, también cuando preguntas por un manga, claro, piensa que tienes que tener la seguridad de que vas a publicarlo si te dicen que sí, ¿sabes? Claro, tú no, a veces la gente nos dice, tenemos un hashtag en Twitter, ¿no? Que es recomendaciones a Lechi, para que la gente nos deje allí sus recomendaciones. Claro, yo no puedo preguntar por todo eso, porque imagínate que me dicen a todo que sí. Me muero, o sea, no tenemos capacidad económica ni de trabajo para sacarlo todo. Entonces tenemos que seleccionar, o sea, la obra que dices sí que la conozco, entonces sí que me gustaría en algún momento en el futuro. Pero no están las prioridades, porque, más que nada porque hay otras obras que en España, que al final es mi mercado principal, son más conocidas, pues porque sí que tuvieron anime, sí que tuvieron... bueno, pues claro, hubo mucho anime en los 80 que tiene su manga que nunca está publicado en España y que obviamente no fueron tan famosos como Candy Candy, pero que sí que tienen su público ya marcado y seguramente, ahora no diré los títulos para que nadie me los copie, pero seguramente en Latinoamérica también se emitieron, ¿no? Y cuando se anuncien, si al final nos lo dan,
pues yo creo que daremos muchas alegrías. Pero bueno, ya te digo, es trabajo de ir poco a poco, ir asegurando el tanto. Piensa que nosotros queremos sacar unos 5 o 6 títulos al mes máximo, que me parece mucho para lo que es el mercado del manga y para ser una editorial nueva. Claro, tenemos City Hunter y Family Compo, que son mensuales. Eso ya ocupa 2 de los huecos, ¿no? Arte y Rose Garden también, o sea, se intercalarán y es el tercer hueco, ¿no? El cuarto hueco es el que ocupa Balzar y Magical Girl. Y el quinto hueco del mes es para las obras de Nagita Igarashi. Entonces, ya están ocupados, ya, por lo menos. Con lo que tenemos, claro, con lo que tenemos anunciado tenemos todo el año ocupado. En algún momento saldrán 6 títulos, pues porque hay algún título que es un volumen unitario que allí lo colaré, ¿no? Porque, mira, hacer un esfuerzo un mes para sacar un título más, pues vale. Pero, claro, tampoco podemos meternos en muchas series más largas hasta que no vayan, o sea, más, o sea, o series de 5, o sea, largas para mí ya es 5 o 6 números, ¿no? Porque 6 números, sacándolo cada 2 meses, es un año. Entonces, lo que vamos a ver mucho es a por series unitarias, o sea, por volúmenes unitarios, a por volúmenes de 3, para no quedarnos colapsados. De todas formas, Magical Girl solo tiene 9 números de momento en Japón, por lo tanto, y ahora estamos a punto de sacar el 4, en cuestión de medio año más, ya acabamos a la espera de que se hagan más volúmenes. Entonces, eso nos dejará un hueco más para meter otra serie, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco así, ¿no? De cuadrar mucho las fechas para que el propio éxito que está teniendo Arechi, porque está funcionando bastante bien, no nos coma los mismos, ¿no? Lo de morir de éxito es lo peor que te puede pasar. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. De todas formas, sí que estamos trabajando mucho y todo lo que estamos preguntando estamos dejando claro que son lo que queremos publicar en 2022. En alguna entrevista mencionaste de que te encantaría traer tanto a Nagita como a Igarashi a Barcelona, ¿no? donde radicas, para, bueno, promocionar las obras que tengas licenciada de ellas y también para que los fans tengan un contacto con su autor, ¿no? Un poco como cuando hacen sus presentaciones, qué sé yo, con lo que hicieron en Francia con Nagita o Igarashi, que para viajando también a Europa, a Estados Unidos. Sí, sí. Veo más factible a Igarashi que a Nagita. Porque Igarashi es como más, es menos tímida. Entonces, sí que ellos nos han preguntado por la posibilidad de venir a comer paella. Según nos preguntaron directamente por eso. Claro, este año es imposible. Por mucho que haya eventos, todo el tema de vacunación todavía está muy empezando, ¿no? Bueno, que hay un 5% de población vacunada aquí en España o más o menos, o más, no me acuerdo. Pero bueno, para este año es como muy precipitado poder traerla. El año que viene, si vemos qué tal el Salón del Cómic de Barcelona, que se acostumbra a ser en mayo, si el Salón del Cómic funciona bien, luego hay el del manga, que es en noviembre, entonces se intentaría para noviembre del 2022. También hay otro problema añadido, que es que ya son bastante mayores ellas. Las dos tienen 70 y algo, entonces, claro, el viaje para señoras mayores es más complicado, ¿no? Porque requiere, o sea, un viaje a Japón ya es muy caro de por sí, pero claro, requieren viajar acompañadas siempre, claro, y eso duplica los costes, ¿no? Bueno, se hará lo que se pueda, o sea, se pedirá ayuda pues, a la Embajada de Japón, a las empresas, o sea, a diferentes sitios culturales en Barcelona que hay que trabajan mucho con Japón, pues se hablará con ellos para ver si se pueden compartir los gastos, pues a cambio de hacer pues, una charla sobre el manga clásico o lo que sea, ¿no? Sobre lo que les interese. Pero se verá, o sea, no, de momento no hay nada confirmado, pues porque la situación global no nos permite confirmar nada, pero sí que en el momento que se sepa, se va a anunciar, porque, claro, o sea, realmente hay mucha gente interesada en venir de fuera para conocer a sus autoras. Pero ya te digo, o sea, Igarashi es más posible que Nagita, porque Igarashi es más, se presta más a esto, le gusta más viajar. De hecho, lo han pedido ellos, o sea, está contentísima, o sea, le encantó el Cuentos de Hadas,
Nos escribió se escribió ella misma, no a través de la gente, o sea, pero la gente nos pegó su correo electrónico, ¿no? Que había enviado de agradecimiento, que había gustado mucho la edición, porque es más una edición como libro de arte que no una edición de cuento infantil, ¿no? Tenía una duda, yo tengo acá la obra precisamente y, o sea, son como pequeños cortes de cada presentación. Sí, sí. Pero al final hacen como un anexo y ahí sí ya son 5, o bueno, acá 5 obras. Sí. ¿Eso es 5? Sí, aquí están las 5, sí. En Japón se publicaron en 5 volúmenes, lo que se publicaron en... ¿Sabes los libros estos para niños que son con las páginas de cartón que son más gruesas? Y que al final tienes lo que es así de grueso, pero que son 16 páginas. Entonces allí cada libro tenía, creo que eran 16 páginas. Okay. Y nosotros lo que hicimos era, en lugar de publicarlo con su versión libro infantil, porque también creíamos que el público que tendría sería de gente más mayor, que igual sí que lo leerían a sus niños, pero que al final era como un libro. Para mí, yo me lo planteé más como un libro de arte de Igarashi, que no como un libro de fotos. Entonces decidí ponerlo todo junto. Me parecía como un... También mucho mejor, o sea, para el lector. O sea, luego pusimos las cubiertas originales de los 5 volúmenes japoneses, pues para que supieseis que no el original era 5 volúmenes. Sí, ahora ya entiendo, porque yo dije, estoy esperando la número 2, la número 3. Ah, número 2, no. A ver, hay otros libros que ya he hecho otras ilustraciones también, pues ha hecho una Cenicienta más larga, ha hecho, que también son de ilustraciones, ahora no me acuerdo de otros cuentos ha hecho, que no están incluidos aquí porque no era la edición original de esto, ¿no? Entonces, que también lo hablamos, ¿no? Nos dijeron, ¿esto lo queréis publicar? Y yo le dije, bueno, primero vamos a publicar los cómics, los mangas, ¿no? Porque ahora vamos a publicar Anguan, que saldrá creo que en julio, tiene que salir, julio, también serán mensuales, julio, bueno, estamos con el Josefina, luego viene Anguan, luego viene Magical Mami, luego viene otro que todavía no he anunciado, pero porque el contrato todavía está viajando, o sea, está aceptado, pero todavía no está firmado. Y claro, yo prefiero no saturar tampoco el mercado de cosas de Igarashi, ¿no? O sea, me parece ya suficiente estar publicando sus mangas, sacando casi un volumen mensual, como para además sacar luego otro volumen de arte y tal. Bueno, cuando ya hayamos publicado un par de series de Igarashi, pues ya nos plantearemos volver a hacer otro de cuentos de hadas con los cuentos que no estaban incluidos aquí. Pero bueno, la edición original japonesa, los 5 están todos incluidos. O sea, lo que publicaríamos después serían otros cuentos de hadas que se han publicado en otras colecciones. Pero no, o sea, que la gente no se piense que nos hemos dejado algo sin publicar, ¿sabes? Sino que esos 5 libros están publicados íntegramente en ese volumen. Luego hay otros títulos sueltos que igual recomendaríamos en un volumen. Pero eso es como para más adelante. O sea, tampoco no tenemos prisa. Tampoco, o sea, vamos a ir publicando tranquilo, poco a poco, y ir completando un poco todas estas series que yo creo que son bastante interesantes. O sea, no lo que dices tú, ¿no? Está muy bien. O sea, por ejemplo, en Magical Mami, que saldrá en noviembre, diciembre, que es esta historia de Magical Girls dibujada por Igarashi, que es de un solo volumen. El acompañante de la protagonista es un mapache. Entonces, claro, es imposible no ver a Clean cada vez que lees ese TVO, ¿no? Porque es que es Clean cuando lo estás viendo. Y eso que ella dijo alguna vez que como esa idea de Clean era de la Toei y no fue consultada, entonces ella no le gustó, ¿no? Y me parece sí. Que ahora tú mencionas, ¿no? Yo creo que sí, porque no le gustó a Nagita quizá, pero Igarashi aquí lo usa y lo usa mucho, ¿eh? O sea, tú ves el cómic y dices, uff, que es que, claro, entre la chica que se parece a Candy y el mapache, hay algunas páginas que te piensan. Para suplir la ausencia del manga de Candy, ahí tienes a las otras. Sí. Claro. Con respecto, por ejemplo, a Josefina, creo que mencionaste que el traductor iba a ser Marc Bernabé. Sí. Él es, ¿cómo les ha ido con él? Y están apostando, digamos, a tener, a ir por
digamos, por títulos grandes y por ediciones así de peso, ¿no? Entonces... Sí, claro, y con Marc además, claro, Marc lo conozco hace muchísimos años, ¿no? Porque no sé, yo acá por trabajaba en Norma cuando él empezó a ser traductor, yo trabajaba ya en Norma, hicimos su libro tiene un libro para aprender japonés que se llama Japonés en viñetas, que yo hice la realización cuando yo estaba en Norma. Claro, luego, obviamente se perdió el contacto, ¿no? Porque su empresa trabaja básicamente con japonés y yo, como publicaba solo francés, pues tampoco no necesitaba sus servicios. Sí que cuando empezó el japonés, pues además su oficina está muy cerca de mi casa, está a 10 minutos andando. Y como era post-pandemia, era aquello de que no puedes ver a nadie casi. Y cuando ya se permitieron hacer pequeñas reuniones, pero no podíamos salir de la ciudad. Y claro, mi familia vive fuera de Barcelona, ¿no? Entonces era, bueno, no puedo ver a la familia, pero puedo quedar con ellos y hacer un café en su oficina y ya está, ¿no? Entonces, realmente fue él quien decidió. Ellos tienen varios traductores, se llama Daruma Service Linguistics, o Daruma Servicios Lingüísticos, y ellos trabajan y Marc, como es uno de los jefes, pues cuando hay una serie que le interesa, la hace él. Y pues al final decidió encargarse él, ¿no? También por temática y por la autora que le interesaba. Ha sido bastante interesante trabajar con él porque sabe mucho. Ya sabe mucho y te das cuenta, o sea, de lo bien que traduce, de lo bien que encaja el texto con las imágenes. O sea, es un grande la traducción de Marc. Y nada, y con Josefina pues estoy muy contento de la recepción que está teniendo. Pensaba que tendría una recepción peor, la verdad. O sea, no... Porque sí, o sea, aunque sea una autora muy conocida, realmente era como la prueba piloto de esto que decíamos, ¿no? De publicar shoujo clásico. Tengo que utilizar shoujo por poner una etiqueta, me estáis obligando. Pero bueno, por publicar, ¿sabes? Porque leía una crítica en Instagram de un bookgrammer, como se llama, instabookers o como, no sé cómo se llama la gente que escribe sobre libros en Instagram, que decía que, claro, el dibujo le parecía viejo, a pesar de ser una obra relativamente moderna, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo eso, es cómo va a recibir la gente cuando, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando el estilo estético están de los 80, o sea que sea ahora del 2010, pero al final del día lo que interesa es que a la gente le ha gustado. Por mucho que un crítico diga que le parezca viejo, lo que importa es que el público, que es al final aquí siempre dicen que el público es soberano, ¿no? Le ha gustado, entonces estoy muy contento. Y creo que buena parte es de que la historia ha quedado muy bonita. Fue complicado porque tampoco teníamos materiales, nos pasaron los materiales, o sea, el material para la cubierta, por ejemplo, que tenían ellos digitalizado, tenía el logo japonés encima, entonces tenemos que hacer este logo que tiene como unas florecitas de fondo para tapar el texto japonés, y ha quedado muy bonito, la verdad. O sea, y aparte que la obra es una obraza y de hecho, como da casualidad que este año hace 200 años de la muerte de Napoleón, y entonces, o sea, yo lo descubrí hace nada porque me lo dijeron unos... Claro, para los franceses eso es súper importante, ¿no? Porque, claro, es el último gran emperador que han tenido. Entonces me lo escribió una chica francesa de una editorial, sí, porque en 5 de mayo era 200 años de la muerte de Napoleón. Y dije, hostia, pues qué casualidad, ¿no? Que nosotros estemos publicando esto justo ahora. Y además el número 2 saldrá a la venta, pues creo que ese mismo día o la semana justo anterior, que es el número 2 es donde sale Napoleón por primera vez, ¿no? En las últimas. Y claro, dices, es perfecto, ¿no? Es casualidad, pero nos permitirá hacer pues un comunicado de prensa para enviar a medios que igual les resulta interesante, ¿no? Que haya un manga que habla de Napoleón y que sea de la autora de Candy Candy, ¿no? De la dibujante de Candy Candy, porque siempre, claro, es un añadido. Sí.
Interesante eso. Yo estoy esperando que llegue acá también a que se distribuya para verlo, ¿no? Para completar mi colección. Yo creo que te han dicho a ti también que en algún directo o alguna entrevista que no, Arechi va a sacar tanto manga y tanto shoujo clásico que a muchos nos va a dejar en la quiebra. En la quiebra, sí, sí, sí. Había gente que se planteaba ya darme su número de tarjeta de crédito y que ya yo fuese enviando los libros. Bueno, a ver, también digo que no es necesario comprarlo todo el mes que sale. Entonces, o comprarlo en Amazon y pagar el extra, ¿no? Entonces estoy esperando. No te preocupes, no te preocupes, no habrá problema. Además, con estos títulos, si se agotase, lo reimprimiríamos rápido, ¿vale? Porque está funcionando muy bien, pero la tirada ha sido bastante alta. O sea, que no hay preocupación en eso. Que igual dentro de un año sí que te digo, pues mira, se ha agotado, ¿no? Dentro de un año, pero ahora no tienes que preocuparte de eso. Okay. Además, la idea piensa que será siempre mantener las series vivas. Si dejas que las series se agoten y no reimprimes, lo que haces es matarlas, ¿no? Porque nadie se va a comprar el número 3 de Josefina si no tiene el 1. Exacto. Entonces, podría ser que en títulos como Magical Mami, que es un solo volumen, y la tirada será bastante grande de salida, si ese se agota, podría ser que no lo reimprimiésemos, porque es un título unitario que a la que se acabe, se acaba. Entonces, pero vale, te digo, si sale el 14 de arte, tú lo ves de pronto, ¿no? O sea, que no conoces a Arechi Manga, lo ves y dices, hostia, pues me interesa esta serie, vas a ir a comprarte el 1, no vas a comprarte el 14. Entonces, claro, siempre interesará, claro, que los primeros números estén disponibles. Entonces, ya a toda la gente que esté en casos parecidos al tuyo, no os preocupéis. Yo también prefiero que realmente Amazon hace mucho servicio en muchas cosas, obviamente, y yo hay cosas que compro por Amazon porque si no, no tienes acceso a ellas, pero es lo de siempre, ¿no? Si podéis tener acceso a estas cosas a través de librerías más pequeñas, siempre ayudáis, ¿no? Siempre es más difícil llevar un negocio pequeño que llevar un negocio tan grande como Amazon. Entonces, siempre que sea posible, ayudad a las librerías pequeñas que tengáis cerca. No, y acá, por ejemplo, lo de Amazon, como te digo, tiene costes adicionales, incluso al traslado, ¿no? Entonces, claro, hace un poco más cara la inversión, entonces te la piensas más, ¿no? Entonces, quizá ya cuando lo ves en la librería, cuando lo ves difundido y que esto también tiene un respaldo, ¿no? En redes, con lo que ustedes hacen de difusión, entonces hace que tenga más repercusión, ¿no? Entonces, sí. Eso nos interesa y ustedes han estado muy activos en redes. Por eso es que también sabemos, yo sé, ¿no? Documentándome un poco, qué es lo que van a sacar, ¿no? Se viene todo esto de Igarashi y de Nagita, ¿no? Entonces yo me preguntaba si o sea, si hay que, como lo de Candy, ¿no? Que se va a agotar el mismo día que sale, entonces comprarlo ya, ¿no? Entonces, pero... No. Yo creo que no. O sea, ya te digo, lo que ha salido ha funcionado bien, pero también estamos imprimiendo más de lo que estamos imprimiendo más de Josefina que de otras series, porque sabemos que tendrá más repercusión internacional, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que todavía no sé lo que vamos a imprimir exactamente de cada uno de estos títulos, porque claro, estamos hablando que, de hecho, mientras hablábamos, me ha llegado el texto castellano del primero de Nagita entero, o sea, el cómic ya definitivo para enviar en prenda se llama Lorien, bueno, bajo el cielo de Lorien lo llamaremos, ¿no? El primero de Nagita. Bajo el cielo azul de Lorien, le llamaremos. Y ahora justo cuando hablamos me ha entrado el mail de Sandra, de la chica esa que lleva el manga para enviar en imprenta la versión definitiva, ¿no? O sea que dentro de... creo que saldrá en junio. Pero ya te digo, todavía no se ha enviado a imprenta, todavía no sé la tirada final que haremos, pero será lo bastante elevado como para llegar a a todo el público. O sea que en eso, yo te digo, si os podéis ahorrar el dinero del envío, lo que podáis, pues mejor. Así tenéis más dinero para comprar otros títulos. La verdad
Y ya te digo, y siempre es importante ayudar también a la librería más cercana que tengas, a la librería donde compres habitualmente, porque aunque acabes pensando, bueno, tampoco es tanto lo que le doy, ¿no? O sea, porque si llevo a la librería de cada manga, no sé lo que será, pero serán unos 3 euros o 2,5, ¿no? Por cada manga vendido. Que dices, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, todo suma. O sea, y entonces es importante ayudar al pequeño comercio, sobre todo en las situaciones actuales, ¿no? Que han tenido que cerrar y que les está costando tanto, ¿no? Volver a abrir y poder volver a comercializar. Sobre todo, a ver, o sea, a veces dices, wow, desde la editorial, ¿cómo haces este tipo de declaraciones, ¿no? O sea, no es contra Amazon la declaración, sino que es pro librería pequeña, ¿no? O sea, que al fin y al cabo lo están pasando muy mal. Claro, o sea, y el tejido cultural de las ciudades es importante que haya librerías abiertas, porque no podemos depender solo de redes sociales, de que la gente lo vea, ¿no? Sino que también es importante que si la librería de la que vas tú, que hace por distribución, ve que tiene 10 personas que le piden arte, igual va a decir, bueno, pues traigo 10 y más 2 para la librería, ¿sabes? Por si viene alguien que no lo ha conocido y lo compra porque lo ve en la librería, ¿no? Al final también, desde editorialmente, pues también es egoísta porque lo que me interesa es que la librería apueste y compre los demás porque vea que tiene varios públicos, ¿no? Y la librería, pues si ve que hay mucha gente que le pide cosas de Arechi, pues se va a fijar más en lo de Arechi y lo va a promocionar más también. Al final, todo es un círculo y que todos nos alimentamos, ¿no? Y vosotros, pues en vuestro canal, pues si habláis de Arechi y hay mucha gente que tiene fan de Arechi, pues todo ayuda a crecer y vosotros tendréis más público que os mirará y ya está. O sea, al final es todo un círculo y que todos los elementos de esta cadena podemos ayudar, ¿no? a que esto crezca. Y bueno, ya está. Ese es mi discurso motivacional del día, ¿eh? Que no sé, me pongo muy serio y muy intenso con estas cosas, yo qué sé. Oh, está bien. Y además, no, déjame decirte que acá, por ejemplo, en las que yo he ido y preguntado, ya el nombre de la editorial está, por ejemplo, acá hay un sitio que se llama Centro Comercial Arenales, ¿no? Donde se distribuye todas estas cosas. Y ya conocen bien, ¿no? Los de Candy, entonces ustedes están ya posicionados y saben que hay un público que quiere más de estas obras y que, ¿no? Entonces, y en menos, o sea, como digo, o sea, lo que me parece interesante es que ha sido todo en un año, ¿no? Entonces, sé que acá en el Perú es un poco más lento, ¿no? Pero, digamos, se está aprendiendo a consumir manga, ¿no? Se está yendo y ver qué librerías, qué editoriales traen esto. Entonces, ver que una editorial nueva y apuesta por títulos y por autores que aquí son muy queridos, ¿no? Aquí o en la región son muy queridos, entonces da gusto, ¿no? Entonces, y que sabes que están a la expectativa de lanzar más, ¿no? Y te lo dicen ellos mismos, los que, o sea, donde fue a comprar arte, por ejemplo, no, vamos a traer más, ¿no? Y yo sé que van a ver, ¿no? Es como un efecto rebote, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, yo creo que al final cada vez me sorprende que en un año bueno, creo que obviamente Candy nos ha ayudado mucho a posicionarnos, al tener una marca, aunque haya sido casualidad, ¿eh? O sea, pero al tener una marca tan potente como Primera Salida, pues nos ha ayudado mucho a ser conocidos. Quiero pensar que también hemos hecho algo bien, ¿no? Que no todo ha sido casualidad. Ya digo que el hecho de haber estado cerrados durante la pandemia nos ha ayudado mucho a crear hype, porque claro, como claro, no paramos de hacer actividades, ¿no? con la gente para que se nos conociese. También creo que el hecho de apostar por series largas también nos ayuda a posicionarnos, porque al final a ti si te gusta arte, pues cada 2 meses irás a buscar un nuevo volumen de arte. O sea, eso es así. Y a la librería, pues, le interesa más una serie que sabe que ya tiene vendida porque tiene 10 lectores que cada mes van a comprar eso, o cada 2 meses, que no una serie que es el número 1 y que tú no sabes si va a salir o no va a salir, ¿no? Entonces, todo esto te ayuda a posicionarte en el mercado. Creo que esto es lo que nos ha ayudado tanto en este primer año. No todos son casualidades, ¿no? Todos son, pues, apuestas, lo que te digo, ¿no? A veces
no apuestas por una serie como puede ser City Hunter, tanto por lo que puede vender, porque no deja de ser un riesgo al ser una serie tan larga, o por Candy Candy, ¿no? O sea, que a veces es un riesgo, puede funcionar, es una apuesta que haces, pero también es una apuesta comercial y publicitaria. O sea, la publicidad que nos ha dado Candy Candy o que nos ha dado City Hunter, no podemos pagarla. O sea, para la repercusión que hemos tenido gracias a comprar estos títulos, ha sido más barato comprar los títulos que lo que tendríamos que haber pagado para posicionarnos en Facebook o tal, para que se nos hiciesen conocidos, ¿no? Con títulos menos conocidos que esos. Al final son decisiones que haces, bueno, a nivel empresarial y que a veces funcionan, a veces no. En este caso, pues mira, hemos tenido suerte y la apuesta ha salido bien. Más bien, si nos dices lo que se viene, algún adelanto de lo que se pueda decir para tener, ¿no?, como referencia. O sea, no, sí, a ver, hay muy poco que, o sea, no hay nada, todo lo que tenemos contratado está anunciado, todo lo que no está contratado. El mes siguiente repetimos Arte, que saldrá con una cadencia mensual el 3 y el 4, porque Arte lo que va a pasar es que se va a intercalar con Goodbye My Rose Garden, que es esta serie que decía de amor victoriano entre una señora y su criada, que tiene un dibujo muy parecido a Arte. Y lo que pasa es que yo no quería que esa serie saliese en agosto, que era cuando le tocaba, por intercalarse con Arte, ¿no? Entonces hemos avanzado un poco la publicación del 4 de Arte para ganar un mes y poder sacar la otra serie en julio. Es que agosto aquí en España es un mal mes porque todo está cerrado por vacaciones. Entonces, claro, sacar una novela ese mes es como lanzarla a la basura, ¿no? Porque la gente no la va a comprar porque la gente no está en casa y se está gastando dinero en ir de viaje o irse de cena con los amigos, ¿no? Entonces, por eso lo hemos avanzado. Entonces, lo que vamos a hacer, ya he dicho, es intercalar las obras de Nagita y de Igarashi. En junio tiene que salir Bajo el cielo de Lorian, que es esta historia melodramática de 4 amigos de la infancia, sí, de Nagita, que son 4 amigos de la infancia que se reencuentran cuando son mayores y hay una tragedia también que los separa. Luego empezaremos Anwan, que es esta historia un poco parecida a Tu a Boston y yo a California. No sé cómo se llama allí. The Parent Trap se llama en inglés, que es que esta historia de que Lindsay Lohan hizo una versión moderna de las dos. Pero bueno, es una historia parecida de una chica que tiene padres divorciados y que cambia de personalidad según esté con uno o con el otro. Esto es Anwan. Eso es Anwan de Igarashi, sí. Que se llamará Anne-san. Se llamará. Luego vendrá el otro volumen que hemos anunciado de Nagita, que se llama El lago de Miriam, me parece que se llama. Y luego vendrá el Magical Mami. Y luego sí que ya tenemos apalabrada una serie, otra de Nagita, que es de 2 volúmenes, que todavía no está firmada y no puedo confirmar. Y luego iremos intercalando con otra de Igarashi y, bueno, iremos publicando mientras tengan volúmenes que me parezcan interesantes, porque obviamente no todo lo que han publicado es interesante. O sea, hay muchas obras que, pues, aunque sean de ellas, pues tampoco no aportan nada, ¿no? Mucho a su conjunto, y de momento lo que vamos a ir es a por las obras más interesantes que se puedan publicar, porque, bueno, claro, la gente nos pide, por ejemplo, Lady Georgie, pero claro, Lady Georgie tiene el mismo problema legal que Candy Candy. También Igarashi hizo lo mismo que con Candy Candy, de comercializar ilustraciones sin pagar derechos y están en las mismas. Que está en pos. Papaíto Piernas Largas sale este año. Saldrá tiene que salir Papaíto Piernas Largas en junio o en julio. Lo que pasa es que al ser una novela cuesta más de corregir, entonces la vamos corrigiendo, digamos, a ratos muertos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Cuando hagamos el periodo de un mes, pues dedicamos una semana a corrección. Estamos haciendo Papaíto Piernas Largas y también la novela de Remy. Que también la serie tuvo. Sí, claro. Tiene un manga, claro, que es un clásico francés. Sí, ¿no? del anime, claro. El original estamos publicando el clásico francés de Héctor Malot, que aquí en España sí que se publicó, pero la última vez que se hizo una edición en España
fue en los años 60, o sea, claro, estamos hablando de 60 años atrás ya, ¿no? Y ya tocaba, creo que ya tocaba hacer una edición nueva y saldrá con Paca y Piernas Largas, seguramente. Wow. Pero también es una novela también muy larga, ¿no? Y que cuesta mucho de corregir porque tiene 500 páginas. Pero bueno, en ello estamos poquito a poco. Y alguna cosilla más estamos mirando de novela ligera de origen japonés. Pero no tenemos nada cerrado. El problema es que las novelas ligeras acostumbran a no funcionar muy bien. Son muy caras de producir porque la traducción de novela de japonés es muy cara. Y claro, los números no acaban de cuadrar porque no puedes venderla muy... O sea, el precio tiene que ser más o menos barato luego, pero la producción es muy cara porque la traducción pues se te va quizá a 4.000 euros, ¿no? Claro, y es la sí. Claro, y entonces estamos allí, ¿no? No me acaba de convencer. Lo que me han ofrecido no me acaba de convencer. Como que justifique el gasto que tiene, ¿no? Una novela... Estamos. Pero bueno, a ver si de cara a finales de año se puede hacer algo. Las novelas sí que las cuento siempre aparte de esto que decía de los 5 títulos mensuales. Para mí las novelas es una cosa que es un producto que también me hace ilusión a mí. Me gusta mucho este tipo de literatura. Entonces sí que estoy buscando novelas japonesas que sobre todo tengan esta ambientación del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Porque sí que creo que es una marca de Arechi. El poder sacarte. Claro, hay gente que me pedía, ¿vais a publicar Boys Love? O cosas así. Y bueno, pues sí, pues ahora en España está muy de moda, ¿no? Digamos, este tipo de manga. Pero ahí dije, bueno, si encuentro alguno que sea de ambientación histórica y que sea interesante, pues igual sí. Entonces sí que pues un par de lectores o lectoras, no me acuerdo, me escribieron y me sugirieron algunos títulos. No todos eran interesantes, pero había un par de títulos que eran de periodo histórico, que era del siglo XIX, uno de justo antes de la Segunda Guerra Mundial. No es siglo XIX, pero para mí, claro, lo que marca el final de periodo histórico es la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, para mí ya no me interesa, ¿no? Digamos. Okay. Entonces me sugirieron varios títulos y dije, bueno, esto podría ser interesante. Y ahí estamos con preguntas. Claro, piensa que todo lo que es negociación es muy lento. Porque contestan un correo electrónico al mes, digamos. ¿No? Entonces, cualquier pregunta que hagas, tienes que esperar un mes a la respuesta. Si la respuesta no es afirmativa, sino que te hacen alguna duda, tú contestas y hasta otro mes no tienes la respuesta. Entonces, es un poco como en la película esa de Zootropia, o no sé cómo se llamaba, de Pixar, que era de una ¿sabes? Que cuando se encuentran con esos que van tan lentos, pues era un poco así. Que es un poco así la negociación a veces. Por eso, claro, la gente nos pregunta, ¿qué novedades tenéis? Pues no mucho, ¿no? Ya te digo, con esto ya tenéis casi el plan de publicaciones para todo el año. O sea, porque no puedo... Sí que tenemos una cosilla que está casi que igual saldrá en septiembre, si firmamos el contrato a tiempo. Ya estamos muy justos en septiembre porque ya estamos trabajando. Piensa que ahora ya esto que me acaban de mandar para mandar a imprenta es para junio. Claro, lo de septiembre ya se está traduciendo ahora. Entonces, claro, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, en 4 meses ya estamos en 2022 nosotros, trabajando. O sea, trabajando en por eso ahora ya estoy contratando las cosas de 2022. Estamos trabajando. Y nosotros vamos justitos de tiempo. Piensa que otras editoriales ya están trabajando a un año vista siempre, ¿no? Que a veces dicen, ¿por qué no anuncian esto? Y en realidad está contratado ya. Lo que pasa es que no pueden anunciarlo porque es para dentro de un año. Porque es que los tiempos de trabajo son estos. Están corriendo ustedes. Y bueno, están proyectando también para de aquí a un año, ¿no? Sí. Pero ya lo tienen, o sea, por todo lo que me has dicho, por todo lo que se sabe, ¿no? Ya tienen este año cubierto, por lo menos. Claro, este año está todo cubierto. Todo. Y como son series que continúan, pues quieras que no, hasta junio del 2022, Balzar, Arte, Magical Girl, Holy Shit y las cosas de Garashi Narita
todo eso y City Hunter, Family Combo, todo continuará en los primeros meses. Sí que habrá alguna cosa nueva, pues porque también creo que no puede ser todo series que continúan, ¿no? Sino que también tenemos que dar sangre fresca para el público, ¿no? Que el público pueda acercarse porque le interesa una serie nueva o lo que sea. Que todo eso ayuda a ser más conocidos, ¿no? A hacer nuevos anuncios, a hacer nuevas licencias nos ayuda a que nos conozcan más. Pero bueno, de momento habrá una línea bastante continuista con lo que hemos sacado ahora que ha funcionado muy bien. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, Carlos. Hablamos. Hasta luego. Sí. Hasta Adiós. luego. Chao.